un elogio para un estratega calculador, no tener que realizar ninguna acción física. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 67, Violeta Yang Tenzan 1. Capítulo 67, Violeta Yang Tenzan 1. Las 6 variantes del Kunpeng. Al ver esta escena, los ancianos y protectores actualmente presentes no pudieron evitar alarmarse mucho. En toda la antigua secta del incienso de purificación, solo el primer anciano Heu Tiezhou tenía acceso a las 6 variantes completas de Kunpeng. Cuando lo practicaba, fue el maestro de secta anterior quien personalmente otorgó el permiso con el acuerdo de los otros grandes ancianos. Además de la versión completa del primer anciano Heu Tiezhou, el anciano Zhou también practicó las 3 primeras transformaciones de las 6 variantes del Kunpeng. Ese año, el anciano Zhou arriesgó su vida y logró una gran contribución para la secta y, con el acuerdo unánime de los ancianos y protectores, se le permitió practicar las 3 primeras transformaciones. Para la secta actual, las 6 variantes del Kunpeng eran un secreto integral, incluso los ancianos no podían abordar el método sin el acuerdo del escalón superior de la secta. Estaba almacenado en el lugar más protegido y secreto de la antigua secta del incienso de purificación. La ubicación era desconocida para todos, excepto para los 6 ancianos. Después de ver esta ley de mérito en acción, el rostro del primer anciano Heu Tiezhou se estremeció. Practicó una versión completa, por lo que tenía una mayor comprensión al respecto que cualquier otra persona. Al ver el Kunpeng flotando arriba y abajo sobre la cabeza de Li Ye, su corazón se agitó incomparablemente, el Kunpeng de Li Ye era incluso más profundo que el suyo. Esto significaba que con respecto a este método, Li Ye había viajado más lejos que él, este asunto era inconcebible. Las 6 variantes del Kunpeng eran una de las leyes de mérito del emperador más fuertes de la secta, fue extremadamente profundo. Se sumergió durante cientos de años en este método antes de aprender las 6 transformaciones. No se atrevería a decir que realmente comprendió los verdaderos misterios de este método. Sin embargo, este discípulo novato conocía bien sus misterios. ¿Cómo cultivaste las 6 variantes del Kunpeng? Heu Tiezhou siguió mirando a Li Ye. En este momento, sus ojos eran extremadamente aterradores e incluso se reveló un indicio de intención asesina. Antes, la intención de Heu Tiezhou era proteger a Li Ye sin importar nada. Actualmente, si las 6 variantes de Kunpeng de Li Ye fueran robadas de la secta, entonces se habría involucrado en un tabú de la secta. Sin ninguna decisión de los otros ancianos y protectores, aún así eliminaría a Li Ye. Para Heu Tiezhou, si practicaba en secreto algún otro método, había lugar para la discusión. Sin embargo, las 6 variantes del Kunpeng eran demasiado cruciales para la antigua secta del incienso de purificación. Robando la ley central del mérito del emperador, mátalo sin piedad. Cao Xiong estaba secretamente extasiado al ver el cambio de mareas y le dijo al Elder Heu: hermano mayor, esta persona no puede quedarse sola. Incluso un segundo más y traerá más peligro a nuestra antigua secta incienso de purificación. Heu Tiezhou ignoró a Cao Xiong y le preguntó directamente a Li Ye: Ye, ¿cómo practicaste este método? Li Ye abrió con una sonrisa y habló con cuidado. ¿El anciano llama a este método las 6 variantes de Kunpeng? Cao Xiong continuó añadiendo viento al fuego diciendo: sigo haciendo el tonto, hermano mayor, primero deberíamos capturarlo y luego torturarlo. Heu Tiezhou de repente se dirigió hacia Cao Xiong y dijo: cierra el pico. En este momento, todo el cuerpo de Heu Tiezhou era similar a un león feroz con una presión aterradora, su aura celestial ardía. Como primer hermano, había una línea de respeto que no podía traspasarse. El repentino estallido de Heu Tiezhou hizo que Cao Xiong, los otros ancianos y los protectores sintieran que su presencia no podía ser provocada. Ye, habla, ¿cómo cultivaste las 6 variantes del Kunpeng? En este momento, Heu Tiezhou rugió atronadoramente, esta era la primera vez que Heu Tiezhou se enojaba. Hablaba terriblemente en serio. Li Ye habló lentamente. Este asunto comenzó con las 6 formas menores de Kunpeng. En cuanto al aura celestial de Heu Tiezhou, no tenía miedo. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Ese día, cuando el anciano aceptó dejarme practicar las 6 formas menores de Kunpeng después de seleccionar los manuales, inmediatamente investigué este método. Durante mi meditación, sin darme cuenta me quedé dormido. En ese momento, experimenté un sueño extraño. Soñé con un abuelo anciano, este abuelo me dijo que nuestros destinos estaban destinados juntos, así que me enseñó una ley de mérito cercana a las 6 formas menores de Kunpeng. No sabía el nombre de esta ley de mérito. Justo ahora, desde que el anciano me lo dijo, finalmente supe su nombre.
Li Yi hablaba continuamente como si fuera la verdad, hizo que los ancianos y protectores, que estaban actualmente presentes, sintieran que su historia era demasiado escandalosa. Cao Xiong gritó. Tonterías, no existe nada tan ridículo en este mundo. Esta historia de instrucción del Dao en tu sueño solo podría engañar a un niño de 3 años. Heu Tiezhou no le prestó atención a Cao Xiong, todavía estaba mirando a Li Yi. Luego dijo gravemente. ¿Cómo era este abuelo? Bueno, fue en mi sueño, no lo recuerdo muy bien. Li Yi inclinó la cabeza, fingió reflexionar por un momento y finalmente describió la imagen del emperador inmortal Min Ren. En este mundo, nadie tenía más claro que él cómo se veía el emperador inmortal Min Ren en su vejez. Dijo algunas líneas, y esto fue suficiente para dibujar a Min Ren. Según la descripción de Li Yi, el grupo de ancianos se sorprendió. Había una estatua de Min Ren en la antigua secta del incienso de purificación, pero estaba hecha de manos de otros, no contenía su presencia piadosa. Sin embargo, la secta había escondido en secreto un retrato del emperador inmortal Min Ren. Este retrato fue pintado personalmente por Min Ren. No era solo una simple pintura, ya que llevaba el poder del emperador y el espíritu inmortal del emperador inmortal Min Ren. Era el tesoro baluarte de la antigua secta del incienso de purificación. Cuando este retrato era convocado respetuosamente, podía expulsar a enemigos poderosos. Este retrato no se puede utilizar descuidadamente. Si se activa con frecuencia, su poder disminuirá considerablemente, el poder del emperador y su espíritu inmortal desaparecerían gradualmente. Por lo tanto, a menos que fuera una calamidad que destruye la secta, la antigua secta del incienso de purificación no la utilizaría fácilmente. Todos los 6 ancianos habían visto este retrato. El aura de emperador del patriarca les había dejado una impresión imborrable. Actualmente, con las pocas líneas de Li Yi, inmediatamente se dieron cuenta de que él describía el aura celestial del patriarca. A menos que uno haya visto este retrato, no podrían describir así el aura celestial del patriarca. Escuchar los vívidos detalles de Li Yi sobre el aura celestial del inmortal Min Ren de esta manera causó que el grupo de Heu Tiezhou se sacudiera. ¿Podría ser realmente que el patriarca hubiera aparecido en su sueño? Al final, el primer anciano emitió esta orden. Todos los demás discípulos se despiden, los protectores y los ancianos se quedan atrás. Sin mi orden, ningún discípulo puede acercarse. Tras la partida de los discípulos, solo quedaron en escena los protectores y los ancianos. La atmósfera en el patio se intensificó. En este momento, el primer anciano Heu Tiezhou había puesto en cuarentena este lugar, a nadie se le permitió acercarse. Saca las 6 variantes de tu Kunpeng en tu sueño para que yo y el Elder Zhou podamos verlo por un momento. Finalmente, dijo el primer anciano con un tono profundo. En ese momento, Cao Xiong estaba extremadamente descontento, por lo que dijo. Primer hermano, realmente no creerías este asunto irracional, ¿verdad? Heu Tiezhou miró fijamente a Cao Xiong mientras Cao Xiong decía gravemente. Este asunto definitivamente es que este animal roba en secreto las 6 variantes del Kunpeng. ¿Quién conoce la ubicación oculta, aparte de nosotros 6? Si uno quiere abrir ese lugar, el hermano Cao debe conocer todo el proceso. Sin nuestro permiso, ¿cómo podrían otros abrirlo? Se necesitaría un paragón virtuoso para venir personalmente y usar la fuerza bruta para abrirlo. De lo contrario, ¿quién podría sacar el manual? Ya sea que el manual esté ahí o no, sabemos la verdad en nuestros corazones. El Elder San también habló seriamente. Eso es correcto, si otros entraran en ese lugar, nuestra antigua secta del incienso de purificación ya estaría en peligro. Actualmente estamos bien sin pérdidas, hermano Cao, ¿realmente crees que Li Yi tiene la capacidad de robar las 6 variantes del Kunpeng desde ese lugar? A menos que estés insinuando que el primer hermano le enseñó en secreto a Li Yi este método. Cao Xiong dijo con amargura. Este hermano pequeño no se atreve a decir eso. Incluso si quisiera hacer esta implicación, todavía era imposible. Los demás ancianos y protectores no creerían en semejante alusión. Finalmente, Li Yi escribió en silencio los encantamientos de las 6 variantes del Kunpeng. También añadió su propio conocimiento profundo. Esta copia de la ley del mérito, solo al primer anciano y al anciano Zhou se les permitió leerla, Zhou solo pudo ver las primeras 3 transformaciones. Durante sus exámenes, Heu Tiezhou y el Elder Zhou se sorprendieron al ver que no solo se trataba de una ley de mérito completa, sino que también estaba rodeada de verdades misteriosas que eran más profundas que sus conocimientos anteriores. Para poder entender a este nivel, sin mencionar solo a ellos, pero ni siquiera los grandes ancianos del pasado podrían hacerlo. Poder comprender a este nivel y tener esta acumulación de experiencia sería suficiente para alcanzar el rango Virtuous Paragon. En este momento, tanto el primer anciano como el anciano Zhou estaban asustados. ¿Quizás era cierto que el patriarca se había acercado a Li Yi en su sueño?
De lo contrario, ¿cómo se explicaría este asunto? El primer anciano y el anciano Zhou no dijeron una palabra, por lo que los ancianos y protectores no pudieron inferir la situación actual. Se miraron el uno al otro, tal vez este tipo de instrucción de Dao en el sueño de uno fuera algo real. Sin embargo, esto era muy irracional y difícil de creer. Finalmente, Heu Tiezhou le preguntó a Li Ye. ¿El abuelo del sueño dijo algo más? Li Ye lo pensó seriamente y luego dijo. Eso es correcto, el abuelo también dijo que tengo una gran responsabilidad. En el futuro, el surgimiento de la antigua secta del incienso de purificación recaerá sobre mis hombros. El abuelo también dijo que más adelante, si quería aprender leyes de mérito aún más profundas, entonces debería usar una ley de mérito similar y llamarlo. Entonces podría aparecer en mi sueño otra vez. Cao Xiong replicó en voz alta. Ridículo y descarado. Decir que solo tú podrías revitalizar la antigua secta del incienso de purificación. Heu Tiezhou interrumpió a Cao Xiong y le dijo a Li Ye con voz profunda. Continuar. Li Ye se rascó la cabeza un par de veces y luego dijo seriamente. No puedo entender cuáles son esas leyes de mérito similares. Recientemente, estoy molesto porque no puedo encontrar al viejo abuelo. En ese momento, el Elder San dijo ocupadamente. Tienes que llamar las leyes menores de mérito del emperador. Practicaste las 6 formas menores de Kunpeng, así que el abuelo te enseñó las 6 variantes de Kunpeng. Si practicas las otras leyes menores de mérito del emperador, entonces tal vez él te enseñe otras leyes centrales de mérito del emperador. Cao Xiong gritó fríamente en respuesta. Este asunto es demasiado ridículo. Hermanito San, ¿confías en declaraciones tan ridículas? Estas declaraciones solo podrían engañar a un niño de 3 años. HMPH, este argumento no se puede probar, así que puede decir lo que quiera. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 68, Violeta Yang Ten-san, 2. Capítulo 68, Violeta Yang Ten-san, 2. Quizás sea posible probar esto una vez. En ese momento, el Elder Wu, el más joven de los 6 ancianos, exclamó. Dejemos que Li Ye practique una ley de mérito del emperador menor diferente, de esa manera, podríamos ver si podía invocar nuevamente a la persona en sus sueños. Si pudiera escribir una ley de mérito del emperador central diferente, entonces esto sería prueba suficiente de que sus sueños contienen instrucción de Dao. El Elder Qian también estuvo de acuerdo y dijo. Este método es factible. Si esto funciona, entonces me temo que lo que dijo Li Ye fue la verdad. Esta narrativa era tan absurda, los ancianos y protectores no podían creerlo. Sin embargo, dentro de esta loca narrativa, había un brillante rayo de esperanza al que podían agarrarse los ancianos y protectores de la antigua secta del incienso de purificación. Actualmente, la antigua secta del incienso de purificación estaba disminuyendo, y todas las otras grandes sectas estaban observando de cerca. Era como si fueran un rebaño de ovejas gordas rodeadas por una manada de lobos. Para los ancianos y protectores, lo que necesitaban ahora era un milagro capaz de revitalizar la secta. Si el patriarca Minren estuviera mirando desde los cielos, entonces tal vez realmente aparecería en los sueños de un discípulo. Entonces, Cao Xiong hizo una pausa por un momento y finalmente dijo con un tono profundo. Si él está dispuesto a demostrarlo, no tendría objeciones. ¿Está dispuesto? Heu Tiezhou miró fijamente a Li Ye y preguntó de manera seria. En realidad, como anciano principal, había experimentado muchos vientos y olas, naturalmente sabía que este asunto era demasiado irracional y ridículo, sin embargo, dado que llevaba la carga de la antigua secta del incienso de purificación, su corazón anhelaba tal milagro. Un milagro donde el patriarca aparecía en los sueños de alguien. Ancianos, me mantengo erguido sin temor a tener una sombra torcida. No importa cuál sea la prueba del anciano, no tengo miedo. 1. La retórica valiente y confiada de Li Ye obtuvo impresiones favorables del resto de los ancianos y protectores. Luego fue la selección de las leyes de mérito. Los ancianos se miraron y, al final, el Elder Qian dijo. Creo que deberíamos elegir la ley del mérito de la nube violeta. Con respecto a este asunto, solo el hermano Wu tiene más conocimiento. Se podría decir que en la secta, las leyes de mérito del emperador eran patéticamente pocas. La única ley de mérito del emperador central completa eran las 6 variantes de Kunpeng, y también era la ley más fuerte de la secta. Aparte de esto, había otras 2 leyes centrales de mérito del emperador extremadamente formidables. Sin embargo, estaban incompletos. Una de estas 2 leyes de mérito del emperador incompletas fue la ley de mérito de los 10 Sol Violeta Yang.
Aunque este era el caso, los ancianos no se atrevieron a cultivar descuidadamente las dos leyes de mérito del emperador incompletas, porque con un error, sufrirían una desviación de y, esto era como desechar todo el cultivo. Entonces, los ancianos eligieron en su lugar una ley de mérito de paragón virtuoso. El primer método de cultivo del Elder Wu fue la ley del mérito de la nube violeta. Este método era demasiado crucial para él. En el pasado, quería cultivar la incompleta ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang, por lo que investigó a fondo la ley del mérito del emperador menor. Sin embargo, al final, se dio cuenta de que la ley de mérito del emperador incompleta era demasiado poderosa y no podría cultivarla. No tuvo más remedio que darse por vencido y cultivar un método Virtuous Paragon. Para probar a Li Ye, tuvieron que elegir una de las dos leyes de mérito del emperador incompletas porque el Elder Wu tenía un conocimiento muy profundo de la ley de mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Después de la deliberación del anciano, decidieron por unanimidad dejar que Li Ye cultivara la ley del mérito de la nube violeta. Después de la decisión, Li Ye regresó a su Lonely Peak. En este momento, los 6 ancianos estaban protegiendo Lonely Peak para poder vigilar a Li Ye. Los ancianos y protectores se tomaron este asunto muy en serio. Cao Xian estaba empeñado en matar a Li Ye para vengar a sus 2 discípulos muertos. No podría dormir sin obtener esta venganza. Sin embargo, no tenía nada que decir en la situación actual. Más importante aún, Cao Xian también tenía un plan diferente, por lo que este asunto de la venganza tuvo que pasar a un segundo plano. Los 6 ancianos acordaron que Li Ye practicara la ley del mérito de la nube violeta, por lo que durante este proceso, a Li Ye no se le permitió abandonar Lonely Peak, solo tenía que centrarse en el cultivo. La ley del mérito de la nube violeta era solo una esquina de la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Esta también era una ley de mérito del emperador creada por Min Ren, e incluso si su poder no era tan formidable en comparación con las 6 variantes del Kunpeng, dentro de las leyes de mérito del emperador, todavía era incomparablemente poderosa. Li Ye entendió la forma original de la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang más que nadie. Ese año, en el momento en que crearon por primera vez esta ley de mérito, Li Ye, como el cuervo oscuro, llevó a Min Ren al terreno prohibido más peligroso y vieron, con sus propios ojos, 10 soles flotando arriba y abajo, recreando un gran Dao. Después de esta escena, Min Ren pudo crear esta ley de mérito. Durante todo este proceso, Dark Crow Li Ye le dio consejos a Min Ren y lo ayudó a perfeccionar esta ley de mérito varias veces. Durante su profundo sueño, los recuerdos de esta ley del mérito fueron borrados. Sin embargo, a partir de una investigación meticulosa de la ley del mérito de la nube violeta, sus recuerdos previamente borrados y las verdades profundas de este método aparecieron una vez más en la mente de Li Ye. Li Ye recuperó instantáneamente los recuerdos de la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang, pero no tenía prisa por contárselo a los ancianos. Habían pasado los días, dejando a los ancianos muy ansiosos. Día tras día, mes tras mes, en este momento, no hace falta mencionar a otras personas, pero incluso el corazón del anciano estaba vacilando. Los ancianos anhelaban un milagro en sus mentes a pesar de que el asunto era ridículo, sin embargo, realmente esperaban que tal asunto sucediera, que el patriarca vigilara la secta. Desde mi punto de vista, este animal nos estaba engañando a todos. Cao Xian dijo fríamente mientras comenzaba a agregar viento al fuego. Con respecto a la instigación de Cao Xian, el Elder Wu se defendió. Hermano Cao, pareces demasiado ansioso. Este no es el último paso, entonces, ¿cómo podrías decidir arbitrariamente? Parece que el hermano Cao necesita llevar a Li Ye a la muerte solo para estar tranquilo. Hermanito Wu, ¿qué quieres decir con eso? Solo estoy comprometido con la protección de la antigua secta del incienso de purificación. Cao Xian, con semblante sombrío, dijo gravemente. Está bien, déjate pelear. No hace daño esperar. El primer Elder Heu Tieso intervino a los dos y dijo fríamente. Finalmente, después de 3 meses, Li Ye salió de su pequeño patio y dijo con entusiasmo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿En realidad? Después de escuchar estas palabras, todos los ancianos en este momento se habían olvidado de sus estados e inmediatamente se apresuraron a entrar. Incluso Cao Xian no pudo reprimir este impulso. Li Ye escribió el método muy bien y se lo entregó al primer anciano. Luego dijo. Anciano, este es el método que me estaba enseñando el abuelo de mi sueño. ¿Es esta la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang de la que estabas hablando? El primer anciano aceptó con entusiasmo el método. En realidad, los otros ancianos también estaban extasiados, incluido Cao Xian. Sin embargo, estaba emocionado por una razón diferente. Finalmente, los 6 ancianos tomaron personalmente el método escrito por Li Ye y lo combinaron cuidadosamente con la ley de mérito incompleta en la antigua secta del incienso de purificación. ¿Verdad? Dijo la verdad.
Esta es una copia completa de la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Después de la verificación, el Elder Wu quedó demasiado asombrado. Había soñado con cultivar este método, pero no tuvo éxito. No podía creer que durante su vida, tendría la oportunidad de ver la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang completa. Esta no es solo la ley del mérito completa, sino que también contiene interpretaciones misteriosas. Creo que, aparte de la instrucción dao del patriarca en su sueño, me temo que un discípulo común y corriente no tendría ninguna posibilidad de comprender esta ley del mérito a este nivel. Incluso un genio celestial, con una ley de mérito completa, no sería capaz de encontrar verdades profundas como estas. Finalmente, dijo el Elder Wu con una emoción emocional incomparable. Todos los ancianos se sorprendieron, algunos estaban emocionados y otros conmovidos. Este asunto para ellos era como un sueño, esto era tan ridículo e imposible. Un anciano no pudo evitar exclamar. Los cielos azules tienen ojos y se compadecieron de nuestra antigua secta del incienso de purificación. Nuestro patriarca nos vigila desde los cielos y no deseaba ver la destrucción de nuestra secta. Había aparecido en espíritu para salvarnos. En este momento, no había nada en el mundo más confiable que las instrucciones de Dao en los sueños de Li Ye. Los ojos de Cao Xiong brillaban inquietos. Dentro de los ancianos, él era quien más desconfiaba de esta ridícula instrucción de Dao en los sueños. Sin embargo, ¿y si hubiera una probabilidad entre 10.000 de que esto fuera verdad? Esto hizo que Cao Xiong reflexionara sin descanso. Finalmente, los ancianos convocaron una vez más a Li Ye. Al ver su expresión tranquila mientras estaba sentado en el asiento, los ancianos sintieron un sentimiento indescriptible en sus corazones. ¿Podría ser que el patriarca realmente hubiera elegido a este discípulo con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal frente a sus ojos? De lo contrario, no habría otra explicación. Los ancianos no pudieron evitar recordar la ley del mérito de la espiral de Jade. Tal vez a Li Ye no se le ocurrió, pero se lo transmitió el patriarca. Si esto era verdad o no, ya no era importante para los ancianos. Esto fue porque habían visto un milagro. Li Ye sería la clave para la revitalización de la antigua secta del incienso de purificación. Al final, el primer anciano Heu Tiesou dijo profundamente. Después del examen del anciano, creemos que recibir instrucción de Dao en tus sueños es la verdad, por lo que no se puede considerar que las 6 variantes del Kunpeng hayan sido robadas por ti. Además, los ancianos han decidido que se le permitirá practicar la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Después de vivir 1000 años, este asunto todavía le parecía un sueño a Heu Tiesou. Sin embargo, cuando llegó a esta etapa, no podía no creerlo. Esperaba que esta fuera la verdad. Li Ye sonrió juguetonamente y dijo. Escuché de los ancianos que la actual ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang de la secta era extremadamente incompleta. Hoy he presentado una versión completa. Me pregunto, ¿podría considerarse esto una gran contribución o no? Li Ye de repente, al querer créditos, tomó a los ancianos desprevenidos y tuvieron que mirarse entre sí. Se podría decir que es una gran contribución. Al final, el primer anciano Heu Tiesou no pudo negar esto. Para la secta, encontrar una ley central de mérito del emperador fue de hecho una contribución celestial y aterradora. Li Ye dijo sonriendo. Si tú lo dices, entonces quiero hacer una solicitud. Los ancianos se miraron y el primer anciano asintió con la cabeza. Le permitiremos hacer una solicitud, mientras la secta sea capaz, satisfaceremos tu deseo. Mi petición es muy sencilla. Escuché que Nangua y Ren y Protector Mo cultivan la ley del mérito de la nube violeta. Ya que tengo una gran contribución para usar, mi solicitud es que la secta acepte que cultiven la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. 1. Primera línea, un hombre moralmente recto sin nada que ocultar no tendrá una sombra torcida / diagonal inclinada. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 69, Inspiración 1. Capítulo 69, Inspiración 1. Presuntuosos y abusivos para beneficio personal. Este asunto, la secta nunca lo permitirá. Respecto a la petición de Li Ye, los otros ancianos permanecieron en silencio, sin embargo, Cao Xiong gritó de inmediato. Leyes de mérito del emperador, estos eran exclusivos para los mayores. Incluso un protector no podría practicar una ley central de mérito del emperador. Actualmente, un discípulo de tercera generación quería cultivar una ley central de mérito del emperador. Cao Xiong estaba naturalmente descontento. Li Ye lo miró y lentamente dijo. Anciano Cao, si usted personalmente encuentra y recupera una ley central de mérito del emperador, sin mencionar a sus discípulos, incluso si su gran discípulo quisiera practicar esta ley central de mérito del emperador, todavía estaría de acuerdo.
Ah, lo olvidé, el Elder Cao actualmente había perdido a sus discípulos, y mucho menos a un gran discípulo. Estas palabras de Li Yi aparentemente traspasaron a Kaoxion, su rostro inmediatamente se volvió oscuro y retorcido. Se levantó y gritó. Pequeño animal, ¿quieres morir? El primer anciano Heu Tiezhou rugió atronadoramente. Hermanito Cao. Y Ye es solo un niño pequeño, no hay necesidad de rebajarse a su nivel. En el pasado, Kaoxion no pensaba muy bien en Heu Tiezhou. Sin embargo, ahora sabía que el primer anciano no solo era un noble real, sino que también tenía experiencia en eso. Además, también estaba cultivando las 6 variantes de Kunpeng que Kaoxion temía enfrentar. Definitivamente no era rival para Heu Tiezhou. Kaoxion dijo con amargura. Hermano mayor Heu, estás tolerando demasiado a este animal. Tarde o temprano será la calamidad de nuestra secta. Los niños no piensan antes de hablar, hermano Cao, no es necesario que te preocupes por sus palabras. En este momento, Heu Tiezhou era claramente parcial hacia Li Yi. Incluso los otros 4 ancianos estaban de su lado, esto hizo que el corazón de Kaoxion sintiera odio. Con respecto a la solicitud de Li Yi, después de algunas deliberaciones por parte de los ancianos, estuvieron de acuerdo, por eso le dijeron a Li Yi. Dado que desea utilizar su contribución para respaldar este asunto, después de nuestro debate, hemos decidido acceder a su solicitud. El protector Mo ha sido leal y ha estado con nosotros durante tanto tiempo, y su lealtad es incuestionable, se le permitirá cultivar la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. En cuanto a Nan Wai-ren, él también puede cultivarlo, pero no ahora. Después de unos años de pruebas, si no hay ningún problema, se le permitirá cultivar este método. Nadie podría superar el humor alegre actual del Elder San, el protector Mo era su discípulo y Nan Wai-ren era su gran discípulo. Ahora que tienen la calificación para practicar la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang, como su maestro, ¿cómo podrían no ser feliz? El corazón de Kaoxion estaba lleno de odio hasta el punto de la ira. Actualmente, casi se ha convertido en un solitario y aislado. Sus discípulos protector Wu y Len Sisi murieron a manos de Li Yi y lamentó no haber podido cortar a Li Yi en pedazos. Sin embargo, en este momento importante, Li Yi había contribuido enormemente y se convirtió en una persona importante, alguien que debía ser muy nutrido. Estaba protegido por la antigua secta del incienso de purificación, por lo que le resultaría difícil vengarse de sus discípulos. Después de escuchar el mensaje, el protector Mo y Nan Wai-ren se quedaron sin palabras. En este momento, recordaron que Li Yi había dicho que dentro de un año podrían cultivar la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. No pensaron que este asunto llegaría tan pronto, se sentía como un sueño. Actualmente, sintieron que el día que eligieron seguir a Li Yi fue la decisión más sabia que tomaron en toda su vida. En ese momento, si otras personas lo supieran, se habrían reído y los habrían llamado locos. Un protector que sigue a un discípulo de tercera generación, un mortal además de eso. Actualmente, gracias a sus esfuerzos, estaban cosechando los resultados. Li Yi siempre había sido generoso con sus leales seguidores. Después de que Nan Wai-ren recibió la orden, con su entusiasmo en su punto máximo, él y su maestro fueron a encontrarse con Li Yi. Hermano mayor, ¿cómo lo hiciste? Li Yi abrió con una sonrisa y dijo. Era solo un asunto menor, no fue difícil. Nan Wai-ren estaba sumamente extasiado, una ley de mérito del emperador. Y una ley central de mérito del emperador. Esto haría que otros se enrojecieran de codicia. Preguntó. Hermano mayor, tú, ¿cómo encontraste una ley de mérito del emperador? ¿Fue realmente el patriarca en tus sueños? La instrucción de Dao dentro de un sueño fue sellada por el escalón superior de la secta. Nan Wai-ren solo lo supo porque su gran maestro, el Elder San, se lo contó. Li Yi dijo sonriendo. ¿Me hace algún bien mentirte? No puedo pagar todos los favores que me has hecho. Mientras tú me lo ordenes, haré lo que quieras sin pestañear. Li Yi lo fulminó con la mirada y dijo. Chupando una vez más. Si no me fueras leal, ¿te recompensaría con una ley de mérito del emperador? Al ser gritado por Li Yi, a Nan Wai-ren no le importó y solo se rió. En cuanto al Protector Mo, era el tipo de persona que no tenía muchas palabras y no era bueno en cortesía social. Solo se volvió hacia Li Yi y se inclinó profundamente sin decir una palabra más. Li Xuan-yan, quien era considerada una doncella de Li Yi, simplemente mantuvo la mirada fría de un espectador. Incluso hasta hoy, fuera del silencio, ella seguía en silencio. No importa lo que haya sucedido recientemente, ella solo estaba mirando como una espectadora. Li Yi no mostró talentos asombrosos ni una aptitud asombrosa para el cultivo, sino trucos y planes rebeldes al cielo.
Estando tranquilo en cualquier situación para poder reservarlo, de repente se convirtió en el recurso más importante de la antigua secta del incienso de purificación. Mató a 5 personas, e incluso salió ileso de eso, también aplastó fácilmente el complot de Kaosion y disipó todos los peligros. Hizo que pareciera que era tan fácil como girar la mano, pero en realidad requería una previsión asombrosa. Estas acciones experimentadas y decididas, así como la fluidez de los procedimientos, ¿este era solo un niño de 13 años? Todo lo que hizo este pequeño era imposible de imaginar. Cada paso carecía de temperamento infantil, todos eran como el fluir de los ríos y el movimiento de las nubes. Era como un antílope meticuloso que se defendía de noche, básicamente no se parecía a un niño pequeño, sino a un maestro sabio que sabía todas las cosas. Lo que conmocionó el corazón de Li Xuanyang fue que antes de llegar a la antigua secta del incienso de purificación, pensó que su maestro, el emperador demonio Lun-Ri, valoraba a Li Ye por su conocimiento sobre algunos secretos. Sin embargo, ahora parecía que definitivamente este no era el caso. Li Xuanyang pensó en el proverbio, en el camino del cultivo, las cosas más importantes no eran necesariamente el físico, las ruedas de la vida o los palacios del destino. Este proverbio fue validado por Li Ye. Li Xuanyang permaneció taciturno, sin palabras. Cuanto más tiempo estaba al lado de Li Ye, más sentía lo insondable que era Li Ye. Ella era un genio y la orgullosa hija del cielo. Estaba orgullosa de sus talentos y aptitudes. Sin embargo, al ver el físico mortal, la rueda de la vida mortal y el palacio del destino mortal de Li Ye, no pudo evitar permanecer en silencio. Incluso ella no sería capaz de tener tales medios para controlar todo mientras mantiene una visión clara de todas las circunstancias. Una pieza de ajedrez avanza y otra retrocede, provocando la muerte de alguien. Esto no fue percepción ni talentos, sino una gran sabiduría acumulada a lo largo de los años. Además de eso, tal acumulación de las muchas lunas del pasado apareció en un niño, dejando al engreído Li Xuanyang sintiéndose impotente. Si Li Ye hubiera nacido naturalmente como ella, con un físico de emperador y un palacio del destino santo, ¿dónde estaría ahora? Tiene miedo de que él ya haya atravesado los 9 cielos y las 10 tierras. El asesinato por parte de Li Ye de los 3 líderes seccionales, un protector y el genio discípulo, Lin Sisi, este asunto, sin importar la secta, seguiría siendo tan grandioso como el cielo. Para poner fin a este asunto, los 6 ancianos de la antigua secta del incienso de purificación convocaron especialmente una reunión y a Li Ye se le permitió asistir especialmente. Sin duda, en la mente de los mayores, Li Ye era de suma importancia. Fuera de Kaosion, todos los otros ancianos consideraron que Li Ye sería la clave para la revitalización de la antigua secta del incienso de purificación. Este asunto es solo un gran malentendido. Al final, el primer anciano Heu Tiezhou llegó a esta conclusión. En realidad, cuando se llegó a esta conclusión, los otros ancianos habían discutido en secreto sin la presencia de Kaosion. Antes, los otros 4 ancianos tenían dudas debido a la depresión del primer anciano, se sintieron decepcionados y su confianza flaqueó. Sin embargo, después de esta experiencia, los otros 4 ancianos una vez más se convirtieron en un grupo que apoyó completamente al primer anciano. No solo esto, sino que este asunto había hecho que los 4 ancianos sospecharan mucho de Kaosion. En este asunto, Kaosion y Don Zhenglong estaban demasiado cerca el uno del otro, esto causó malestar en los corazones de los otros ancianos. La antigua secta del incienso de purificación y la secta del dios celestial eran enemigos mortales. Las 2 sectas no habían luchado entre sí desde la última guerra, sin embargo, la antigua secta del incienso de purificación todavía consideraba a la secta dios celestial como su mayor enemigo. Kaosion y Don Zhenglong juntos provocaron el disgusto de los otros ancianos. Fue solo un malentendido, sin embargo, si terminamos ahí, me temo que los otros discípulos no quedarán convencidos. 3 líderes seccionales, un protector y un genio de la secta murieron trágicamente, esta fue una gran pérdida para nuestra secta. En este momento, el corazón de Kaosion sangraba, pero no podía hacer nada más. Había perdido todo por este asunto y se había quemado. También sabía que los otros 4 ancianos habían desertado. ¿Qué más quiere todavía el hermano Cao? Heu Tiezhou dijo descontento. En realidad, toda esta situación, todos los ancianos e incluso los protectores sospechaban que todo era parte del plan de Kaosion, pero desafortunadamente, los muertos no pueden testificar. No tenían forma de acusar a Kaosion y solo podían decir que fue solo un malentendido. Kaosion dijo gravemente. Los miembros de la secta se matan entre sí, este es un evento desagradable para la secta. Si Li Ye no sufre un poco de castigo, me temo que los discípulos se molestarán y pensarán que tratamos los asuntos descuidadamente, que vemos la vida humana como hierba. Si esto es un malentendido, entonces no castigaremos severamente a Li Ye, pero no se puede evitar un castigo indulgente.
De lo contrario, no podremos convencer a los jóvenes. Las palabras de Kaosion hicieron que los otros 5 ancianos se miraran entre sí. Aunque sospechaban de Kaosion, admiten que sus palabras tienen cierto sentido. También tenían pensamientos similares, usar un malentendido como excusa para matar a 3 líderes seccionales, un protector y un discípulo genio se sintió como una evasión. Todo el grupo de Heu Tiesou pensó en darle a Li Ye un pequeño castigo sin importancia para tener algo que mostrar a los miembros jóvenes de la secta. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 70, Inspiración, 2. Capítulo 70, Inspiración, 2. Al ver el silencio de los otros ancianos, Kaosion quiso golpear mientras el hierro aún estaba caliente. Él continuó. Si esto fue solo un malentendido, no será un castigo grave. Deberíamos sentenciarlo al pabellón fantasma a meditar, frente a una pared durante medio año por ser imprudente y manejar los asuntos impulsivamente. Al escuchar las palabras de Kaosion, el Elder San hizo una mueca y dijo. ¿Pabellón fantasma? Kaosion continuó. Aunque el pabellón fantasma parece siniestro, no presenta ningún peligro. El primer hermano lo había experimentado él mismo, así que no necesito decir más. Si le hacemos meditar en un lugar diferente, me temo que los otros discípulos se reirán de nosotros por ser demasiado amables con él. Personalmente, creo que el Ghost Pavilion es el más apropiado. En este punto, Kaosion miró a Li Ye y dijo. Además, Li Ye está protegido por el patriarca. Que él vaya al pabellón fantasma es extremadamente apropiado. El pabellón fantasma era el área donde el patriarca reprimió los fantasmas malvados y el Dao extranjero. Esto es justo tiempo para tomar prestada nuevamente el aura celestial del patriarca para suprimir el pabellón fantasma. Dentro de los ancianos, el Elder Sam fue el que más apoyó a Li Ye. Dijo mientras fruncía el ceño. Este asunto no está bien. Durante el momento en que Heu Tiesou todavía dudaba, Li Ye miró a Kaosion, sonrió y dijo con calma. Ya que tengo la bendición del patriarca, ¿a qué tengo miedo? ¿Pabellón fantasma? Que así sea, este discípulo está dispuesto a aceptar este castigo. Mirando a Li Ye por un momento, Heu Tiesou asintió con la cabeza al final y dijo. Bien, ya que estás dispuesto, entonces será el pabellón fantasma. Te condenaremos a meditar en la pared del pabellón fantasma durante medio año, el protector Mo será el supervisor. El arreglo de Heu Tiesou fue simplemente excelente. En lugar de decir que el protector Mo estaría supervisando a Li Ye, es más exacto decir que el protector Mo lo estaría protegiendo. Después del veredicto, Heu Tiesou dijo seriamente. Las acciones de Li Ye son imprudentes y completamente merecedoras de castigo. El líder seccional Zhou, que instigó todo el evento, también debe ser castigado. Sin la ignorancia y la tontería de Zhou, el grupo del protector no habría muerto en vano. Entonces, quítale su puesto y ya no se le asignará ninguna tarea en la secta. Al escuchar esta decisión, el corazón de Kaosion sangraba. Había perdido 2 discípulos y 3 líderes seccionales leales. Actualmente a su lado, había pocos perros leales que estuvieran dispuestos a cumplir sus órdenes. La eliminación del puesto de líder seccional de Zhou fue una gran pérdida para él. Sin embargo, en este momento, no tuvo más remedio que aceptar. Si uno no pudiera soportar los pequeños asuntos, arruinaría el gran plan. El líder seccional Zhou es ignorante y tonto, también estoy de acuerdo con la decisión del hermano mayor. Kaosion apretó los dientes y aceptó la decisión de Heu Tiesou. Incluso Kaosion ya había aceptado, por lo que los otros ancianos no necesitaron decir nada. La decisión fue acordada por unanimidad. La decisión de los mayores fue rápidamente anunciada a todos. En un instante, todos y cada uno de los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación habían escuchado noticias de esto. Muchos no pudieron evitar quedarse sin palabras porque este asunto era increíble. En el momento en que Li Ye se unió a la secta, hubo innumerables discípulos que se rieron de él con desdén. Ahora, Li Ye había matado a 3 líderes seccionales, un protector e incluso a Len Sisi, quien era considerado el genio discípulo número 1 de la secta. Este fue un asunto indescriptible. Lo que fue aún más aterrador fue que, aunque Li Ye cometió un crimen tan grande, el castigo fue muy leve. Esto cambió las expresiones de muchos discípulos y líderes seccionales. En ese momento, pudieron sentir una atmósfera diferente. En cuanto a los discípulos de élite de la secta, sus maestros y protectores les advirtieron que no discutieran abiertamente este asunto. Con respecto a la instrucción de Dao en los sueños de Li Ye, esto era un secreto con una orden de silencio de los ancianos. Fuera de los ancianos y protectores, otros no tenían derecho a preguntar ni saber sobre este asunto. Con respecto a este asunto, en realidad,
Los 5 ancianos habían discutido en secreto sobre esto. Esta fue una decisión tomada después del asunto del castigo de Li. Cao Xiong fue excluido. Esta no fue una reunión formal, pero se discutió en privado. Antes de la reunión, los 5 ancianos se escaparon en secreto. En ese momento, el Elder San hizo esta sugerencia. Deberíamos dejar que Li practique la ley del mérito del cielo de la luz del día. El Elder Qian también asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Esto lo podemos hacer. El patriarca protege a Li y le enseña el Dao en sus sueños. Si le permitimos practicar la ley del mérito del cielo de la luz del día, tal vez podamos obtener nuestra ley secreta de la voluntad del cielo nuevamente. Cuando el emperador inmortal Min Ren llevó la voluntad del cielo, pudo crear una ley secreta de la voluntad del cielo, fue único. La ley secreta de la voluntad del cielo fue el mayor logro en la vida de un emperador inmortal, y su poder excedía con creces las leyes de mérito de otros emperadores. La ley secreta de la voluntad del cielo, se podría decir que lleva el aura divina de la voluntad del cielo. El emperador inmortal Min Ren había dejado su ley secreta a la secta. Desafortunadamente, la antigua secta del incienso de purificación perdió esta invencible ley secreta más tarde. Actualmente, el patriarca podía enseñar a Li en su sueño, por lo que todos los ancianos esperaban poder encontrar la ley secreta de la voluntad del cielo a través de Li. Si pudieran recuperar esta ley secreta para la secta en declive, sería, sin lugar a dudas, una medicina que salvaría el corazón. El Elder Sun no pudo evitar exclamar. Siento que Li es actualmente el tesoro de todos los tesoros dentro de nuestra secta. Deberíamos dejarle aprender cualquier cosa que tenga que ver con las leyes de mérito del emperador. Con la instrucción del Dao en sus sueños, podríamos recuperar todas las leyes de mérito del emperador que hemos perdido. Es completamente cierto que deberíamos dejar que Li practique la ley del mérito del cielo de la luz del día. Tal vez sea cierto que podríamos recuperar nuestra ley secreta. 1. El primer anciano Heu Tiesou asintió con la cabeza y dijo con cuidado. Sin embargo, no podemos ser demasiado impacientes y emocionales. Los proverbios dicen, no debemos morder más de lo que podemos masticar. Si actualmente le pedimos a Li que practique la ley del mérito del cielo de la luz del día, existe la posibilidad de que no pueda entenderla. Sin este entendimiento, no podría llamar al patriarca, por lo que primero debemos dejar que Li termine de practicar la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Cuando estabilice esta ley de mérito, podremos permitirle practicar la ley de mérito del cielo diurno. En realidad, Heu Tiesou no sabía que Li no practicaba la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Ya había practicado las 6 variantes de Kunpen junto con la ley del mérito del sol creciente giratorio, por lo que no necesitaba practicar la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. El Elder San consideró que esa afirmación era lógica, por lo que respondió. El primer hermano tiene mucho sentido. Li es el tesoro supremo de nuestra secta, tenemos que desenterrarlo lentamente. Si nos apresuramos demasiado, ¿qué pasa si sufre una desviación de I? ¿No es esto lo mismo que destruir nuestro futuro? Después de la deliberación secreta, finalmente se tomó una decisión. Se prepararon para que Li practicara cualquier método que tuviera algo que ver con las leyes de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación. En un pico principal de la secta, Cao Xiong se reunió en secreto con Don Zhenglong. En el gran salón, solo estaban ellos dos. La única diferencia fue que Cao Xiong ya no estaba tan tranquilo como la última vez. Hermano Don, el plan se ha implementado. En este momento, los errores definitivamente no pueden aparecer. Cao Xiong dijo con impaciencia y frialdad. Su último plan sufrió grandes pérdidas. Perdió 2 discípulos y 3 líderes seccionales, por lo que deseaba cortar a Li en innumerables pedazos. Hermano Cao, puede estar tranquilo sobre este asunto. A partir de ahora, tú y yo estamos en el mismo barco. A partir de ahora, definitivamente no habrá errores. Dentro de 3 días, First War Marquis estará aquí. Me había vuelto hacia Su Alteza Real en busca de órdenes. En ese momento, la situación será muy favorable para el hermano Cao. Don Zhenglong dijo sonriendo con su expresión diciendo que la victoria ya estaba cerca. Al escuchar esto, Cao Xiong no pudo evitar sentirse conmocionado. First War Marquis, este era un gran general del reino de la joya celestial y el propio emperador mortal del reino le otorgó este título. Hermano Cao, si el emperador envía una orden, esta es una buena oportunidad para que usted ascienda a la posición de maestro de secta de la antigua secta incienso de purificación, debes aprovechar esta oportunidad. Don Zhenglong sonrió alegremente. Cao Xiong no pudo evitar quedarse en silencio. Convertirse en maestro de secta siempre fue su ambición, sin embargo, antes de este incidente, no quería usar este tipo de esquemas para convertirse en el maestro de secta. Ahora, no tenía otra opción.
Su esperanza puesta en Lensis y fue destruida por las manos de Li Ye. Para él, esto fue un duro golpe y también rompió sus aspiraciones. Hermano Don, ¿puedes confirmar que después del éxito del asunto, First War Marquis se irá y el emperador mortal no ofenderá a mi antigua secta del incienso de purificación? Preguntó Cao Xiong con un tono profundo lleno de preocupación. Don Zhenglong sonrió y respondió. Con respecto a este asunto, el hermano Cao puede estar tranquilo. Hermano Cao, piénselo un poco. Con el poder de la secta Dios Celestial y el reino Joya Celestial hoy, querer destruir tu antigua secta incienso de purificación es una cuestión fácil, ¿no crees? Sin embargo, su majestad es amable y nunca quiso actuar. ¿Qué implica esto? Lo que su majestad quiere es solo la ley secreta de la voluntad del cielo. Mientras puedas obtener esta ley secreta, los demás asuntos no son un problema. Hermano Don, no se preocupe, obteniendo la ley secreta de la voluntad del cielo, me encargaré de ello. Cao Xiong respondió gravemente. No quería vender la ley secreta de la voluntad del cielo de la antigua secta del incienso de purificación. Había pensado en esto muchas veces. Una vez que obtuvo el control de la situación, incluso si First War Marquis no retirara sus tropas, no tendría miedo porque tiene el retrato del patriarca en la mano. En cuanto a Li Ye. HMPH. Una aterradora intención asesina surgió de los ojos de Cao Xiong. Don Zhenglong, naturalmente, no podía leer los pensamientos de Cao Xiong y tampoco conocía el asunto del retrato del patriarca. Sin embargo, dado que contaba con el respaldo de la secta Dios Celestial y el reino Joya Celestial, no tenía miedo. Incluso si Cao Xiong pudiera de alguna manera voltear las torrenciales olas del océano, frente a un monstruo gigantesco como la secta Dios Celestial, no sería suficiente para alcanzar la cúspide. Por otro lado, Nan Wayden había escuchado la noticia y se sorprendió. Hermano, ¿realmente tienes que ir al pabellón fantasma a meditar durante medio año? Nan Wayden con una expresión fea preguntó en voz alta a Li Ye. ¿Podría ser esto falso? Li Ye sonrió alegremente y dijo. Todos los ancianos habían decidido, ¿qué más puedo hacer? Al ver la apariencia relajada de Li Ye, Nan Wayren no pudo evitar decir. Hermano, ¿sabes qué tipo de lugar es el pabellón fantasma? Li Ye todavía respondió con una actitud relajada. ¿No hablaste de eso antes? Anteriormente era el pabellón de la cítara. Nan Wayren no pudo soportarlo más, se levantó de un salto y luego dijo. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. En el pasado, se llamaba pabellón de la cítara, pero hace unos 10.000 años se cambió su nombre, la gente lo llamaba el pabellón fantasma. Un cobarde estaría cagado de miedo. Actualmente, sin mencionar este pabellón fantasma, incluso en el pico de allí, nadie se atrevió a aventurarse en él. 1. El poder de Minren proviene del sol, solo un recordatorio de por qué todas sus técnicas están relacionadas con el sol. Incluso su nombre significa sol. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 71, Pabellón Fantasma, 1. Capítulo 71, Pabellón Fantasma, 1. Escuché que hay fantasmas allí. Nan Wayden le dijo a Li Ye de manera misteriosa. Dado que se llama Pabellón Fantasma, los fantasmas serían algo normal. Sin fantasmas, ¿cómo podría llamarse Pabellón Fantasma? Li Ye se rió. Al ver a Li Ye sin ninguna ansiedad, Nan Wayren saltó ansiosamente y dijo ocupadamente. Hermano, no estoy bromeando contigo. Realmente hay fantasmas en ese lugar. Realmente hay fantasmas allí. Si no me crees, puedes preguntarle a mi maestro. El protector Mo también estuvo presente. Al escuchar a Nan Wayden, reflexionó por un momento y luego dijo. El pabellón fantasma es realmente siniestro. Es mejor tener cuidado aunque nunca he oído hablar de nadie muriendo en el pabellón fantasma. Escuché que el primer anciano resultó insoportablemente herido y sufrió muchas pérdidas allí. Si hay fantasmas o no, no se puede sacar una conclusión, pero definitivamente hay algunas cosas siniestras en ese lugar. Fantasmas, Li Ye miró hacia la dirección lejana, más lejos que lejos, y finalmente sonrió alegremente. Él dijo. Si hay fantasmas reales, me gustaría aún más. ¿Por qué es necesario tener miedo a los fantasmas? En ese momento, no pudo evitar sonreír y se echó a reír. Nan Wayren, respecto al gusto fuerte de su primer hermano, guardó silencio. Respecto a estos siniestros fantasmas, otros solo querían escapar, sin embargo, el primer hermano dijo que le gustaban. Nan Wayren estaba realmente preocupado por Li Ye y todavía quería persuadirlo, sin embargo, su maestro, protector Mo, sacudió suavemente la cabeza, por lo que se quedó en silencio. El protector Mo no intentó convencer a Li Ye.
Desde su perspectiva, Li Ye ya tenía sus propias ideas. Confiaba en que las acciones de Li Ye no justificaban sus preocupaciones. Al final, Li Ye sonrió y le dijo al grupo de Nan Wairen: «Déjanos ir. Iremos a ver el pabellón fantasma». Nan Wairen no tenía otras opciones y tuvo que resignarse a su destino. Siguió a Li Ye para ver el pabellón fantasma, pero en el camino murmuró: «Hermano, si te encuentras con un fantasma, no digas que no te lo advertí, hay verdaderos fantasmas allí». Con el continuo y detallado discurso de Nan Wairen como un ama de casa casada, Li Ye solo pudo sonreír. En realidad, todos los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación habían escuchado el asunto de que Li Ye se dirigiera a meditar en el pabellón fantasma. En el momento en que apareció el pabellón fantasma, todos los discípulos se estremecieron de miedo. Un discípulo pálido y mortal dijo: ¿quedarse medio año en el Ghost Pavilion? No lo haría ni por un día. Preferiría quedarme en una cueva helada y castigadora que en el pabellón fantasma. Otro discípulo sacudió la cabeza y dijo: ni siquiera menciones la cueva congelada, prefiero ir al valle seco oscuro que al pabellón fantasma. Otros discípulos comenzaron a hablar. Con respecto al pabellón fantasma, incluso el tío Dadán le tenía miedo. El discípulo continuó: el tío Dadán podría ser considerado la persona más valiente de nuestra secta. Hace 5 años, él no creía en el mal oculto, así que hizo una apuesta con nosotros para entrar al pabellón fantasma. El segundo día, el sol no había salido y se escapó y hasta se orinó en los pantalones de terror. Pequeño bastardo, revelando mis defectos, ¿quieres que te golpeen? Un hombre de mediana edad, que estaba parado a un lado, lo miró y gritó. Este hombre de mediana edad tenía un aspecto incomparablemente rudo, estaba claro que esta persona era el tipo grosero, Dadan. Aunque este discípulo fue mirado con furia, hubo otros discípulos que con curiosidad preguntaron: tío, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó esa noche? Este tío, interrogado por los discípulos, cedió, contempló por un momento, sacudió la cabeza y luego dijo: el pabellón fantasma tiene fantasmas, fantasmas aterradores, tal vez no solo uno, sino muchos, muchos fantasmas. Preguntó un discípulo con curiosidad. Li Ye va a meditar en el pabellón fantasma, ¿cuánto tiempo creen que puede durar? Exclamó un discípulo. Estoy dispuesto a apostar que no sobrevivirá ni una noche. Otro discípulo frunció el ceño con frialdad y dijo: una noche entera, HMPH. Desde mi perspectiva, me temo que una vez que caiga la noche, se habría orinado en los pantalones. El Ghost Pavilion no solo es famoso por su nombre, definitivamente hay fantasmas en ese lugar. En ese momento, muchos discípulos de la secta estaban chismeando. Todos dijeron que había fantasmas allí, pero nadie sabía qué tipo de fantasmas. De hecho, con respecto al pabellón fantasma, incluso los protectores le tenían miedo. El primer anciano fue al pabellón fantasma una vez y trató de usar su ley de mérito del emperador para suprimir el aura siniestra del pabellón fantasma. Nadie podía creer que al segundo día, el primer anciano, agotado, saliera del pabellón. No pudo reprimir el aura maligna en el pabellón fantasma. Desde entonces, ningún protector o discípulo se atrevió a desconocer sus propias fortalezas y aventurarse en el pabellón fantasma. Originalmente, la energía espiritual mundial de este pico era bastante buena, pero debido a los rumores del pabellón fantasma, nadie estaba dispuesto a venir a este pico para cultivarse. Actualmente, este pico fue el escenario de la declinación. Las 10 millas circundantes también estaban disminuyendo. Incluso las flores y los árboles tenían un aspecto enfermizo, era como si estuvieran afectados por el aura siniestra del pabellón. Se decía que hace unos 10.000 años, los discípulos de este pico formaron su propia rama. Este pico solía ser próspero durante generaciones. Sin embargo, más tarde quedó embrujada, este lugar comenzó a decaer hasta que ningún discípulo estuvo dispuesto a volver a entrar en él. Cuando Li Ye estaba parado en la cima del pico, disfrutando de la vista de las montañas y los ríos en esta área, no pudo evitar volverse solemne. Este paisaje que se desvanecía no se debía solo a que ningún discípulo estaba dispuesto a ir allí, sino que uno podía sentirse ligeramente incómodo, era como si hubiera algo debajo, ejerciendo energía maligna. En los últimos 10.000 años, todos los antiguos discípulos de la secta consideraron este lugar como siniestro, parecía que esto no carecía de razones. También de pie junto a Li Ye, Nan Wairen sintió un escalofrío detrás de su espalda, como si un fantasma lo estuviera mirando. De repente se le puso la piel de gallina, si Li Ye no estuviera con él, nunca estaría dispuesto a ir a este lugar malvado. Recuperando su ingenio, Li Ye observó el gran pabellón en la cima, el edificio llamado Pabellón Fantasma, había comenzado a pudrirse. Al mirar el pabellón frente a sus ojos, no pudo evitar suspirar suavemente.
El pabellón fantasma, en realidad, fue meticulosamente elaborado con muchos encantos interesantes. Fue construido en lo alto de un pico, era como si fuera parte de la naturaleza, haciendo que otros sintieran que él y el pico estaban integrados en uno. Por la decoración del pabellón, se podía entender que la secta lo valoraba mucho en el pasado. Desafortunadamente, debido a la aura siniestra, la secta tuvo que abandonarla. El pabellón fantasma no era de gran tamaño, pero sí muy detallado, podría ser elogiado porque estaba bellamente refinado. Sin embargo, el pabellón actual estaba cubierto de polvo y telarañas, así como de hierba silvestre y maleza. Incluso las ardillas y los pájaros salvajes consideraban este lugar su hogar. Al entrar al pabellón, pisar el suelo hecho de pino de jade de 10.000 años de antigüedad provocó un crujido. En medio de la atmósfera interior, un cobarde estaría cagado de miedo, especialmente porque se oían sonidos de murciélagos corriendo desenfrenadamente, aumentando la atmósfera maligna. Este lugar solía ser un terreno importante de la antigua secta del incienso de purificación, pero desafortunadamente, ahora está completamente desierto y en ruinas. Dijo el Protector Mo con nostalgia. No era solo el Protector Mo el que recordaba, incluso el corazón de Li Ye suspiraba suavemente. Ese año, en el largo y sinuoso camino del Dao, antes de que el emperador inmortal Min Ren llevara la voluntad del cielo y su barrido de los 9 cielos y las 10 tierras, dentro de este pabellón, Li Ye solía enseñarle la cítara Dao al pequeño Min Ren. Con respecto a esta historia, cuando todavía era el cuervo oscuro, solía burlarse de Min Ren por su inutilidad al tocar la cítara. Si tuviera que convertirse en un intérprete de cítara para ganarse la vida, Li Ye temía morir de hambre. En aquellos días, Min Ren con respecto al ridículo de Li Ye, tampoco podía hacer nada más que estallar en carcajadas. Sin la orden de Li Ye, el protector Mo y Nan Wai Ren limpiaron afanosamente el interior y el exterior del pabellón fantasma. Una vez que terminaron, el pabellón parecía mucho más brillante, la atmósfera oscura desapareció en parte, sin embargo, incluso entonces, el pabellón todavía parecía bastante siniestro. Después de preparar todos los elementos esenciales diarios para Li Ye, informaron a Li Ye. Después de ver los preparativos de los dos, Li Ye asintió suavemente con la cabeza, finalmente dijo. Esto está bien, sin embargo, dormiré en el gran salón, no es necesario que prepares una habitación especialmente para mí. Además, Wai Ren, tráeme una cítara. ¿Cítara? ¿Para qué necesitas una cítara aquí? Al escuchar las palabras de Li Ye, Nan Wai Ren se sorprendió. Normalmente, muy pocos cultivadores tocarían elegantemente el arpa y mirarían la luna. Li Ye dijo sonriendo. Aquí solía estar el pabellón cítara con paisajes extremadamente hermosos. Por la noche, poder disfrutar de la luna y tocar la cítara, ¿qué maravilloso es este asunto? Oh. Nan Wai Ren no pudo soportarlo y susurró suavemente. Hermano mayor, este lugar es el pabellón fantasma. Por la noche, habrá asuntos fantasmales. ¿Todavía estás de humor para tocar la cítara? Mocoso maloliente, no arruines mi estado de ánimo, date prisa y vete. Li Ye, un niño de 13 años, llamó mocoso a Nan Wai Ren, aparentemente como un abuelo, pero Nan Wai Ren sonrió felizmente y se escapó. En el momento en que los dos, maestro y discípulo, estaban arreglando los asuntos, Li Xuan Yan también siguió y observó especialmente este pabellón fantasma. Lo analizó detenidamente, sin dejar escapar un solo detalle. Li Xuan Yan actualmente observaba los 4 grandes pilares dentro del gran salón y estaba aturdida. Los 4 grandes pilares estaban hechos de pino de jade de 10.000 años de antigüedad. Después de incontables años de bautismo, no presentaba ningún signo de deterioro. Además de eso, cada uno de estos pilares estaba densamente lleno de patrones veteados. En realidad, no solo los 4 pilares estaban cubiertos con estos patrones, sino que todo el pabellón de la cítara estaba cubierto con estos patrones, pero los colores del patrón eran muy tenues. Si uno no se concentraba, era esencialmente difícil de ver. Li Xuan Yan, un genio con un palacio del destino santo y un físico de emperador, sin importar a dónde fuera, sería la orgullosa hija del cielo. Mientras observaba estos patrones, inmediatamente sintió que eran extraordinarios. Un genio como ella estaba analizando meticulosamente, queriendo ver a través de las misteriosas verdades del interior. Sin embargo, durante su observación, descubrió que estos patrones no eran palabras únicas de Dao ni encantamientos mágicos. No podía quitarse de encima la sensación de que en su interior había un misterio indescriptible con palabras. ¿Ves algo especial? Li Ye fue junto a ella y le sonrió cómodamente a Li Xuan Yan que estaba observando los patrones. 1. Dadan significa gran coraje. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT. Capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible.
Capítulo 72, Pabellón Fantasma, 2. Capítulo 72, Pabellón Fantasma, 2. Li Xuan-yan no pudo evitar mirar al niño, que era más joven y estaba parado frente a ella. Con su comportamiento tranquilo y expresión casual, entendió que este niño ya sabía qué era esto. ¿Qué es? Li Xuan-yan no pudo evitar preguntar. La orgullosa hija del genio del cielo, Li Xuan-yan, nunca se había subestimado a sí misma, sin embargo, después de una observación tan larga, no pudo comprender claramente los misterios de los patrones. Li Ye ya lo sabía, esto hizo que Li Xuan-yan se sintiera un poco impotente. Este niño frente a ella realmente tenía un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio de cara mortal. Li Ye miró fijamente los numerosos patrones densamente poblados. En ese momento, sus ojos se volvieron particularmente abstrusos y susurró suavemente. Melodías de cítara. En ese momento, Li Xuan-yan sintió que el niño frente a ella se había convertido en una persona completamente diferente, era como si fuera víctima de innumerables vicisitudes, como si estuviera disfrutando de innumerables lunas. Lo más lamentable en este mundo es carecer de un amigo íntimo. 1. Al final, el niño frente a ella pronunció una línea tan sutil e inefable. Li Xuan-yan no pudo evitar preguntar. ¿Cómo sabes que estas son melodías de cítara? ¿Cuáles son los misterios dentro de estas líneas? Los misterios que contiene son de una historia antigua. La orgullosa hija del genio del cielo actuaba como si fuera una estudiante entusiasta. Li Ye dijo sonriendo. En cuanto a cómo lo sé, lo calculé con los dedos. Li Xuan-yan se sintió impotente una vez más. Ella no podía ver a través de este niño. Con estas melodías de cítara frente a ella, sabía que su comprensión no sería menor que la de cualquier otro genio, sin embargo, este pequeño, con solo una mirada, inmediatamente supo de qué se trataba. Esto fue demasiado diabólico. No pudo evitar preguntarse si el niño frente a ella todavía era humano. Finalmente, Li Ye le dijo al protector Mo. Todos regresan, quiero estar solo en tranquila contemplación. Nan Waiden no tenía una opinión, y como observador de Li Ye para su meditación frente a la pared, así como su protector, el protector Mo tenía la responsabilidad de cuidarlo. Dudó y luego dijo. Pero no está seguro en este lugar. Si este lugar no es seguro, entonces otros lugares son aún más peligrosos. Li Ye sonrió y organizó el encuentro con el protector Mo. Tu misión no es protegerme, es vigilar cuidadosamente a Kaoxion, ¿entiendes? El protector Mo miró a Li Ye y finalmente asintió con la cabeza. Aunque era un hombre de pocas palabras, estaba consciente de la situación. En este momento, inmediatamente supo qué hacer con la orden de Li Ye. Tú también regresas, aquí solo yo soy suficiente. Al final, también le dijo a Li Xuan-yan que regresara. En este lugar, no necesitaba la protección de Li Xuan-yan. La verdad era que, con la presencia de Li Xuan-yan, no le sería conveniente pescar el pez gordo. Todos se habían ido, y solo quedaba Li Ye. No hizo nada excepto meditar en el gran salón con los ojos cerrados. Pronto, el sol se puso y la luna salió. La cortina de la noche hizo señas y todo el pico quedó rodeado por una sombra lúgubre. En este momento, las 4 direcciones estaban todas en silencio. Fuera de la cima, se podían escuchar débilmente los aullidos de los lobos. Bajo el cielo nocturno, las montañas y los árboles, junto con las enredaderas, aparentemente se volvieron feroces. Hubo una transformación en este lugar, era como si hubiera un aura maligna que emanara del suelo, como si algo siniestro quisiera surgir de la tierra. ¡Voz! En este momento, dentro del pabellón fantasma había un viento feroz y aullador. En un momento, apareció una niebla negra en el interior, era como si este lugar quisiera convertirse en un infierno. Ja 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 ja. De repente, dentro del pabellón, oleadas de risas siniestras surgieron como si hubiera un fantasma malvado escondido en las sombras, mirando a Li Ye. Li Ye, que estaba sentado en postura de meditación, de repente abrió los ojos. Él sonrió tranquilamente y con gracia dijo. No quiero tomar medidas personalmente. Solo quiero preguntar una cosa, ¿dónde está esa cítara? En ese momento, Li Ye llevaba la cítara que le había dado Nan Wai-ren, y sus 5 dedos flotaban sobre las cuerdas. Ja 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 ja. La respuesta a la pregunta de Li Ye fue risas aún más siniestras. Después, los sonidos de huesos fantasmales crujiendo llenaron el aire. En ese momento, Li Ye enfocó sus ojos y observó. El pabellón fantasma ya no estaba aquí y él estaba en un desierto vacío y desconocido. Hasta donde alcanza la vista, era un páramo sin fin. Lo más aterrador era que debajo del suelo había oleadas de esqueletos arrastrándose. Estos esqueletos habían estado aquí por quién sabe cuántos años, se levantaron lentamente, llevaban espadas rotas y señalaron hacia Li Ye.
En medio de las cosas, Li estaba rodeado por un mar interminable de esqueletos. Este tipo de ilusión, para mí, es tan simple como desayunar, no tiene significado. Pos. En este momento, un esqueleto golpeó a Li con su espada. Li permaneció inmóvil, esta espada atravesó su cuerpo y la sangre inmediatamente chisporroteó, sin embargo, Li todavía estaba inmóvil y seguía sonriendo. Crujido, crujido. Ola tras ola, la fricción de los huesos provocaba sonidos espeluznantes que asustaban a los demás y provocaban un hormigueo en el cuero cabelludo, cualquier otra persona inmediatamente se daría vuelta y correría. En este momento, muchos esqueletos se habían arrastrado hasta Li. Unos lo agarraron de las manos y otros de los pies y luego lo levantaron. Giraron en las 4 direcciones y empezaron a tirar, aparentemente, querían desmembrar a Li. Al ser desmembrado por tantos esqueletos, llegó oleada tras oleada de dolor extremo, fue seguido por el chorro de sangre. Pos. A continuación, los esqueletos quitaron los brazos y las piernas. Su cuerpo se convirtió en 2 mitades, la sangre salió volando de su cuerpo, junto con sus entrañas. Su cabeza rodó muy lejos. Para cualquier otra persona, se habrían defendido antes y habrían destruido estos esqueletos, pero Li todavía sonreía tranquilamente mientras su cabeza giraba muy lejos. Mientras su cráneo rodaba por el suelo, Li, que todavía estaba sonriendo, dijo: «Solo hago una pregunta, ¿dónde está ubicada esa cítara? Por el bien de un viejo amigo, no haré ningún movimiento. Una vez que tome medidas, las consecuencias serán inimaginables». De repente, el paisaje cambió. Ya no había esqueletos y su cuerpo estaba ileso. Li todavía estaba sentado en el pabellón fantasma como antes. ¡Boom! De repente, todo el cuerpo de Li se sintió como un inmortal flotante, con alas saliendo de su espalda. En ese momento, en el cielo, se abrió una puerta celestial. Li, sin otra opción, entró por la puerta celestial. Al entrar por la puerta celestial, Li se sumergió en los paisajes inmortales. Dentro del palacio inmortal, solo vio cítaras inmortales volando, montañas divinas flotando arriba y abajo, palacios inmortales brillantemente brillantes, armas celestiales, tesoros divinos, innumerables materiales, y piedras divinas que harían babear a innumerables cultivadores. Uno perdería los sentidos en este paraíso. Ola tras ola, sonidos celestiales llenaron el aire. 2 grupos de hadas celestiales, delgadas y gráciles, comenzaron a bailar con gracia. Los 2 grupos rodearon a Li y comenzaron a bailar. Todas y cada una de las hadas eran bellezas celestiales aterradoras. Li Xuan-Yan podría considerarse una gran belleza, pero en comparación con este grupo de hadas, aún perdería sus colores. Lo que fue aún más conmovedor para la voluntad de la gente fue que las hadas solo llevaban un fino velo de seda, cubriendo sus incomparables y hermosos cuerpos desnudos, a veces oculto y a veces visible. Los 2 grupos de hadas comenzaron a bailar seductoramente más rápido, sus bailes eran eróticos y extraordinarios, y hacían hervir la sangre de los demás. Bajo este baile, sin mencionar a los hombres, incluso las mujeres no pudieron evitar vacilar en sus mentes. Maravilloso estilo de baile. Li permaneció impasible como antes, y dijo: «Parece ser un viejo amigo». El baile se volvió cada vez más rápido y cada vez más tentador. Incluso los inmortales se sentirían atraídos por este baile erótico, pero Li simplemente estaba sentado en silencio y admirando el paisaje. Naturalmente, esta ilusión fue inútil contra Li. De repente, el paisaje volvió a cambiar. Li viajaba por el desierto, con el sol flotando sobre su cabeza. Las ilusiones, una a una, siguieron transformándose. Cada ilusión estaba destinada a atacar las 7 emociones y los 6 deseos de los humanos. Cualquier cultivador, incluso si pudiera superar con éxito una ilusión, no podría pasar por la segunda, la tercera, la cuarta. Mientras uno todavía fuera humano, naturalmente tendría 7 emociones y 6 deseos. Desafortunadamente, estas ilusiones se enfrentaban a Li. La fuerza de voluntad de Li fue inquebrantable, flotó a lo largo de innumerables lunas con interminables altibajos. ¿Qué sufrimientos y transformaciones no había experimentado? Después de que las ilusiones se transformaron en diferentes ilusiones, Li perdió la paciencia, finalmente abrió la boca. «Parece que quieres que haga un movimiento». Zeng. 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 De los 5 dedos de Li, el sonido de la cítara comenzó a sonar, toda la ilusión colapsó repentinamente en destrucción. Zeng. 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 Olas de melodías de cítara sonaron en el aire. En este momento, los densos patrones de melodía dentro del pabellón fantasma comenzaron a vibrar con la melodía de Li. Una vez que la ilusión desapareció, apareció una enorme cabeza de monstruo dentro del pabellón.
Esta cabeza era gigantesca, solo se podía ver que tenía cuerno de toro, ojos ensangrentados, cuerpo de serpiente y alas de águila, arrastraba una lengua larga y espesa ensangrentada. Li Ye miró fijamente a este monstruo y dijo cómodamente: ¿Dónde está tu cuerpo real? Rugido. El monstruo rugió. Frente a este rugido, los 5 dedos de Li Ye acariciaron hacia abajo y el sonido de la cítara sonó de inmediato. Los patrones de melodía dentro del pabellón fantasma se hicieron más fuertes y fuertes. Estallido. Se produjo una explosión. De repente, hubo una grieta en el suelo del salón principal, una cítara antigua, junto con patrones melódicos, surgió de repente. Esta antigua cítara era extremadamente antigua y tenía un brillo conmovedor. Saltó y de repente cayó en manos de Li Ye. Rugido. Al ver la antigua cítara caer en la mano de Li Ye, el monstruo rugió ferozmente y corrió hacia Li Ye. Los ojos de Li Ye se concentraron y dijo gravemente: Atrás. Sus 5 dedos comenzaron a tirar de las cuerdas de la antigua cítara. Sang. La melodía de la cítara era como una espada. En un instante, los patrones melódicos en todo el pabellón fantasma brillaron intensamente, convirtiéndose en terribles energías de espada. La energía de la espada golpeó al monstruo gigantesco. Después de ser golpeado, se alejó volando a gran distancia. Los 2 ojos ensangrentados del monstruo miraron a Li Ye, aparentemente asustados. Amigo íntimo se compone de 2 palabras, comprender y sonir. Las palabras tienen 2 significados, uno es alguien que puede entender tu música y el otro es tu mejor amigo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y el capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 73, Suyue 1. Capítulo 73, Suyue 1. Si no muestras tu verdadero cuerpo, debes tener cuidado porque te cortaré. Li Ye abrazó su antigua cítara y sonrió cómodamente. Ja. El monstruo se rió siniestramente. El sonido era difícil de oír y ensordecedor para los oídos, provocando que otros temblaran. Nunca podrás matarme. Nadie puede matarme. ¿Es eso así? Espera hasta que escabe el pico lunar anhelante debajo de los huesos de los muertos, ¿puedes decir que nadie podría matarte entonces? Li Ye sonrió satisfactoriamente. Bam. Después de escuchar las palabras de Li Ye, el monstruo se asustó y se retiró hacia atrás. Muéstrame tu verdadero cuerpo ahora, no pretendan ser dioses y demonios delante de mí. Li Ye se sentó en una postura meditativa en el suelo, mirando al monstruo. Limpió suavemente el polvo de su antigua cítara. Zeng. La cítara comenzó a sonar de nuevo. Era tan suave como el flujo de agua, fluía dentro del pabellón fantasma. Al fluir de la cítara surgió la armonía de los patrones melódicos, suaves y tersos. Dentro de las melodías de cítara, era como si otros pudieran ver que dentro de la montaña azul de allí había un pequeño puente para cruzar el río. A través de eso, habría un patio lleno de los cuervos de las gallinas por la mañana, un pequeño y tranquilo pueblo aparecía ante sus ojos. Este monstruo insondable, al escuchar esta melodía, retrocedió ruidosamente. En este punto, las capas de niebla se disiparon de su cuerpo. Al final, el monstruo gigantesco finalmente desapareció y apareció una figura sombría. Era solo una figura esbelta y elegante, era solo una sombra de su espalda, pero fue suficiente para derribar el espíritu de todos los seres vivos. Solo la sombra de su espalda fue suficiente para hacer que todos los seres vivos giraran incondicionalmente la cabeza para mirar otra vez. Esta era una belleza capaz de provocar la caída de las naciones, esta era una belleza con incomparable y absoluta incomparable. ¿Quién hubiera pensado que un monstruo que asustaba a otras personas tendría una belleza tan incomparable como su verdadero cuerpo? Hogar mortal de agua que fluye. La sombra borrosa miró insondablemente a Li Ye y ella murmuró. ¿Tú? ¿Cómo conociste esta melodía? Xiaoe, realmente eres tú. Li Ye dejó de jugar y se rió cómodamente mientras miraba la sombra de esta belleza incomparable. La belleza incomparable, después de escuchar las palabras de Li Ye, inmediatamente se asustó y continuamente retrocedió. Horrorizada, preguntó. ¿Quién eres? Li Ye abrió con una sonrisa y dijo. Ese año, bajo el árbol Butong, desenterrando los huesos para ti, además del pequeño mocoso Min Ren, dime quién más estaba allí. ¿Usted es su excelencia cuervo divino? La sombra incomparable, asombrada, preguntó con los ojos bien abiertos. Con la excepción de ese pequeño mocoso Min Ren y yo, ¿quién más sabría qué hay debajo del árbol Butong y el león en Lunar Peak? ¿Quién más sabría sobre el hogar mortal de agua que fluye? Esta melodía, Flowing Water Mortal Home,
yo fui quien se lo enseñó a ese pequeño mocoso Min-Ren. Realmente eres tú. Su excelencia divino cuervo. Esta sombra incomparable estaba extremadamente extasiada, ella rápidamente dio un paso adelante y sorprendentemente dijo. Su excelencia cuervo divino, realmente todavía está vivo. Li Ye sonrió y recordó emocionalmente. Soy eterno desde el pasado antiguo, esto no es nada extraño. La figura incomparable se acercó, su sombra era transparente y poco clara, pero por la forma, se podía decir que era una belleza incomparable. Li Ye finalmente la miró, sacudió la cabeza y dijo. No te has disipado. ¿Qué pecados cometiste para sufrir así? Convertirte en algo que no es humano ni fantasma. Tienes que recordar, ese año te dije que tú no eres Suyue, no eres un fantasma, pero tampoco eres humano. Eres solo una hebra de sentimientos anhelantes que no quieres disiparse. La figura incomparable escuchó las palabras de Li Ye e inclinó la cabeza en silencio. Lo sé. Li Ye sacudió la cabeza y continuó. Te gustaba ese pequeño mocoso Min-Ren, pero no podías olvidarlo. Incluso ese año, ese pequeño mocoso Min-Ren no pudo recrearte. Al final eres una persona muerta, además, sus almas y espíritus se han disipado junto con cualquier sentimiento de odio. No eres un fantasma, no eres un sentimiento de odio y, especialmente, no eres el alma de Suyue, vagando por este mundo. En realidad, tú y Suyue ya no tenéis ninguna relación. Eres solo un sentimiento de anhelo, un hilo de sentimiento de anhelo hacia Min-Ren, que no está dispuesto a partir. La cabeza de la sombra incomparable permaneció inclinada, ella no dijo una palabra más. Li Ye dijo gravemente. El mayor defecto del pequeño mocoso Min-Ren fue ser demasiado gentil. Ese año, le había dicho que usara una melodía para trascender tu alma y encontrar la paz, pero no pudo hacerlo. La sombra incomparable susurró en voz baja. Su excelencia, no culpe al emperador inmortal Min-Ren. Esto fue porque yo no estaba dispuesto a trascender. Yo solo quería dejar atrás un hilo de sentimiento de anhelo. Li Ye sacudió la cabeza y dijo. El pequeño mocoso Min-Ren ya no está aquí, ¿sientes que tiene algún significado dejar atrás un hilo de sentimiento de anhelo? Cuando el pequeño mocoso Min-Ren todavía estaba en este mundo, era demasiado gentil y misericordioso, a menudo venía a tocarte una melodía. Sin embargo, también sabes que esto no fue por tu culpa. El pequeño mocoso Min-Ren falleció, entonces ¿por qué sigues en este lugar? Al escuchar las palabras de Li Ye, la sombra llamada Xiaoe se puso triste, inclinó la cabeza muy bajo y finalmente dijo suavemente. Después de que se fue, esperaba que algún día pudiera ser enterrado junto con él bajo el melocotonero, pero fue imposible. No tuve más remedio que permanecer dentro de esta cítara. Más tarde, la cítara se hundió sola en el suelo y caí en un sueño profundo. Al ver a esta pobre mujer frente a él, Li Ye suspiró suavemente, al final tuvo que decir. Bien, después de lograr todo, iré a Yoneng Lunar Peak y desenterraré tus restos. Los enterraré juntos bajo el melocotonero, para cumplir su último deseo. Xiaoe se inclinó para presentarle sus respetos y ella, agradecida, dijo. Gracias, su excelencia. Al verla, Li Ye solo pudo suspirar. No había palabras para describir los sentimientos en su corazón. Solo podía decir que era la madre naturaleza burlándose de los humanos. Ese año, llevó al emperador inmortal Min-Ren al camino del cultivo. Dejó que Min-Ren eligiera este lugar para establecer la antigua secta del incienso de purificación por una razón. Durante la era desolada, este lugar era un gran terreno misterioso, aquí habían sucedido muchas cosas inexplicables. En esa época, innumerables razas habían examinado este lugar. Directamente a la era del principio, hubo una raza diferente con talentos penetrantes celestiales que surgieron en este lugar, crearon un imperio sin iguales. Esta raza, en este lugar, tenía un tirano, y el tirano era feroz, como el resto de los de su especie. Esto provocó que toda la raza humana, en el mundo mortal, fuera masacrada por él. Posteriormente, un modelo virtuoso de la raza humana se levantó y se rebeló contra este tirano. Este modelo virtuoso era una creación inigualable, y se elevaba sobre los 8 desolados, era el oponente del otro tirano. Sin embargo, el tirano solía explorar los misterios de esta tierra. Cada vez, él y el virtuoso Paragón lucharon hasta la muerte, siempre que estuviera en peligro, tomaría prestada esta tierra misteriosa para derrotar al virtuoso Paragón. El virtuoso Paragón no se desanimó, una y otra vez, entabló una guerra furiosa contra esta tierra misteriosa. Sin embargo, derrota tras derrota, de ser un joven valiente lleno de energía a ser un emperador mortal con cabello blanco, al final, este virtuoso Paragón se desesperó. A menos que pudiera llevar la voluntad del cielo, no había manera de derrotar a este tirano que estaba tomando prestada la fuerza de esta tierra misteriosa.
Sin embargo, no tuvo esta oportunidad, había perdido su oportunidad de cumplir la voluntad del cielo. Antes de la última guerra, se le ocurrió un nuevo método. Este virtuoso Paragón tuvo una hija. Su hija, ya fuera por sus talentos o su belleza, era incomparable sin comparación, era considerada la belleza número uno de esa época. El virtuoso Paragón, que quería descubrir la tierra misteriosa, al final había dejado que su hija se casara con este tirano. El tirano también conocía las intenciones de su enemigo mortal. Él deseaba a la belleza número uno, por lo que la trajo a su imperio. A partir de entonces, la belleza número uno, que era admirada por todos, pasó a ser posesión exclusiva del tirano y se convirtió en su juguete. Caída en sus manos, la belleza número uno aceptó innumerables degradaciones y sufrió innumerables actos desvergonzados, pero al final pudo obtener el secreto de esta tierra. El virtuoso Paragón, usando el secreto encontrado por su hija, pudo derrotar al tirano en una última batalla y destruyó su brutal imperio. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Posteriormente, el virtuoso Paragón no pudo heredar el secreto de esta tierra. Se abrió camino hacia los cielos, queriendo tomar prestado el secreto de esta tierra para conectarse con la voluntad del cielo, llevar la voluntad del cielo y convertirse en el invencible número uno en los 9 mundos. Sin embargo, después de que la belleza número uno sufriera humillaciones para poder cumplir su tarea, murió de tristeza en la oscura cortina de la noche. Su sentimiento de odio no desapareció, permaneció en la cima de esta tierra. En el momento en que el virtuoso Paragón intentaba atacar la voluntad del cielo, el sentimiento de odio se desencadenó repentinamente, se desató un alboroto loco. Respecto a su hija, el virtuoso Paragón siempre se había sentido culpable. Debido a que su hija murió de tristeza, el virtuoso Paragón experimentó un golpe aún mayor, causando que su fuerza de voluntad de Dao diera a luz a un demonio de voluntad. Durante el momento crucial, el sentimiento de odio de su hija repentinamente atravesó el cielo y fue directo a la ira del cielo, causando que la voluntad diabólica del modelo virtuoso se volviera loca de repente. Al final, no pudo vencer la voluntad del diablo devorador y murió bajo el poder de la ira del cielo. Al final, el reino de la raza humana, establecido por este virtuoso Paragón en este lugar, se convirtió en ruinas. La hija de este virtuoso Paragón, la belleza número uno de esa época, era Su Yue. Habían pasado incontables años, Li Ye, como el cuervo oscuro, llevó al emperador inmortal Min Ren a este lugar para establecer la antigua secta del incienso de purificación. En ese momento, este lugar todavía estaba en ruinas. Sin embargo, los sentimientos de odio de Su Yue todavía existían, y a menudo causaban caos debido a su odio. Los sentimientos de odio atravesaron el cielo y convirtieron este lugar en un dominio fantasma. Más tarde, el emperador inmortal Min Ren, bajo las instrucciones de Li Ye, encontró el lugar de descanso de Su Yue. Él restauró su cadáver y la enterró en un hermoso paisaje. El emperador inmortal Min Ren tocó melodías incomparables para su sentimiento de odio para que trascendiera. Después de muchas veces, al final, su sentimiento de odio finalmente se disipó y cerró los ojos dentro del entierro. Sin embargo, después de que los sentimientos de odio se disiparon, el momento antes de cerrar los ojos y sus almas viajeras todavía estaban en este mundo, Su Yue dio origen a un sentimiento de anhelo hacia el emperador inmortal Min Ren. Finalmente, cerró los ojos y descansó en paz en un lugar desconocido. Sin embargo, este sentimiento de anhelo siguió a la antigua cítara hasta la antigua secta del incienso de purificación. Luego, cuando Li Ye, como el cuervo oscuro, se enteró, ella ya se había quedado en la secta. Por tal asunto, Li Ye no estuvo de acuerdo. Su Yue había muerto sin posibilidad de revivir. Además, esta hebra de sentimiento de anhelo no era Su Yue. Esto no era una persona, ni un fantasma, y menos aún una existencia, esto era simplemente una hebra de sentimiento de anhelo. Un hilo de sentimiento de anhelo que quedaba en este mundo, esto era solo una tortura para ella. Ella no tenía la posibilidad de convertirse en una existencia viva, por lo que no tenía una forma de seguir al emperador inmortal Min Ren, ella no era más que un sentimiento de anhelo en la niebla de la nada. 1. Xiao significa poco, es una forma cariñosa de llamar a alguien. 2. Voltado igual a un defecto en el Dao de uno, podría hacer que se vuelva loco o pierda emociones. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 74, Su Yue, 2. Capítulo 74, Su Yue, 2. Li Ye permitió que el emperador inmortal Min Ren realizara una ceremonia para su cruce, para que pudiera irse en paz. Sin embargo, desafortunadamente, esta hebra de sentimiento de anhelo no estaba dispuesta a desaparecer, y el emperador inmortal Min Ren fue demasiado misericordioso como para despedirla por la fuerza.
Por eso ella siempre había permanecido en este lugar, junto a la antigua cítara, sin salida. Recordando el pasado, incluso Liye, que había experimentado incontables años, todavía no pudo evitar suspirar sentimentalmente. Pensando hasta aquí, Liye miró la sombra incomparable y dijo: «Dijiste que después de que la antigua cítara se hundiera en el suelo, tú también entraste en un sueño profundo. ¿Por qué estás causando estragos ahora? Desde mi punto de vista, no se trata de una simple cuestión de fantasmas. La energía espiritual del mundo aquí ha sido contaminada. Eres meramente un sentimiento de anhelo, por lo que no tienes el poder para tener una influencia tan grande, debe haber una razón diferente». El anhelo de Suyue respondió: «Después de que la antigua cítara cayera al suelo, yo también me quedé profundamente dormido con ella. No sé cuánto tiempo estuve dormido. Después hubo una conmoción, una contaminación de energía maligna me perturbó, así que me desperté. Me estaba quedando aquí y no quería que me molestaran, así que asusté a los discípulos para que se fueran de este lugar». Los ojos de Liye se pusieron serios y preguntó: ¿La energía maligna invadió? La sombra incomparable no pudo evitar decir: «Su excelencia, desde mi punto de vista, existe la posibilidad de que el misterioso suelo bajo la tierra sea la causa». Al escuchar estas palabras, la expresión de Liye cambió enormemente de su comportamiento siempre tranquilo a uno severo. Sus ojos saltaron repentinamente y dijo gravemente: «No hay ninguna posibilidad. Ese año, traje al pequeño mocoso Minren con el grupo de Old Checkenhall para matar hasta que el cielo caiga y la tierra se rompa para sellarlo con fuerza. Con el pequeño mocoso Minren llevando la voluntad del cielo bajo mi orden, entró una vez más para utilizar una técnica de sellado incomparable en ese lugar. La tierra misteriosa definitivamente no puede escapar del sellado del pequeño mocoso Minren, en esto tengo la máxima confianza». La sombra incomparable respondió asustada: «Me temo que esto es absolutamente cierto, esta energía maligna me resulta demasiado familiar. Este sentimiento, lo conozco muy bien. Después de despertarme, sin importar el lugar, siempre tenía esta sensación de inquietud, era como si una pequeña cantidad de energía maligna se escapara del suelo». Las palabras de la sombra incomparable hicieron que el corazón de Liye cayera en picado. A pesar de que ella era solo un sentimiento de anhelo de Suyue, este asunto, para ella, tenía demasiada influencia. Si ella lo dijera, definitivamente no estaría mal. Tenía confianza en el emperador inmortal Minren, además este asunto estaba relacionado con la herencia eterna de la antigua secta Incienso de Purificación. Minren debe haber sido extremadamente cauteloso. Con los inmejorables métodos de Minren como emperador inmortal, Liye no tenía motivos para dudar de él. Mientras reprimiera y sellara este lugar, la energía maligna no tenía ninguna posibilidad de escapar del confinamiento de Minren. Sin embargo, ahora ocurrió algo extraño. ¿Qué pasó realmente debajo de la tierra? Los ojos de Liye se enfocaron y, después de un rato, se volvió hacia la sombra incomparable y dijo: «Parece que hay algunas cosas sobre las que necesito cambiar mis planes. Cuando llegue el momento, abriré tu tumba. Si es realmente necesario, primero te enterraré bajo el melocotonero». «Gracias, Su Excelencia». La sombra incomparable se inclinó suavemente. Ella era solo una hebra de sentimiento anhelante y existía solo para ser pareja de la antigua cítara. Todavía tenía algún poder misterioso, pero no tenía forma de enterrarse. Liye acarició suavemente la antigua cítara en sus manos. Esta antigua cítara estaba demasiado familiarizado con ella. Cuando Minren apenas había comenzado a practicar la cítara, le dio esta antigua cítara a Minren. Aunque esta cítara no era un tesoro épico, después de experimentar el toque de Minren a lo largo de los años, especialmente después de convertirse en un emperador inmortal, su esencia cambió enormemente. Liye guardó adecuadamente la antigua cítara y luego observó cuidadosamente los patrones melódicos densamente poblados dentro del pabellón fantasma. «Su Excelencia, ¿quiere tomar prestados los patrones melódicos?». Al ver a Liye aturdida y mirar los patrones, no pudo evitar preguntar. Liye sacudió ligeramente la cabeza y dijo: «Los descendientes de la antigua secta del incienso de purificación son todos bolsas de pajitas. Esta montaña de tesoros está frente a ellos, pero no pueden reconocerla. Los patrones melódicos en este pabellón fantasma han absorbido una gran cantidad del poder del emperador y su intención inmortal. Esta aura celestial es suficiente para que la antigua secta del incienso de purificación sobreviva a través de muchas lunas difíciles. Sin embargo, estas personas están poniendo todas sus miradas en los tesoros de vida del emperador inmortal y las leyes de mérito del emperador». El pabellón de la cítara, aunque este no era el lugar de descanso de Minren, era el lugar al que Minren había venido innumerables veces para tocar la cítara, especialmente después de convertirse en emperador inmortal. Como emperador inmortal que lleva la voluntad del cielo, carga con el universo y ejerce una presión inmortal sin fin,
cualquier objeto que fuera tocado por su aura celestial obtendría beneficios asombrosos. Se puede imaginar que después de que Minren recibió la voluntad del cielo, cada una de sus melodías celestiales, con su aura divina, contenía numerosas verdades profundas. Este pabellón de cítara se deleitaba con el sonido de las melodías del emperador inmortal Minren una y otra vez. Los patrones melódicos no solo contenían el aura de Minren, sino que también contenían las profundas verdades ocultas del Gran Dao. Se podría decir que los patrones melódicos densamente poblados en este pabellón contenían un Dao incomparable de melodía de cítara. Si uno usara estos patrones de cítara para embarcarse en el Dao, definitivamente podría lograr un increíble gran cultivo de Dao. Sin embargo, Li Ye no estaba interesado en el Dao de la cítara. Solo quería tomar prestado el poder del emperador y la intención inmortal escondida dentro de estos patrones. La antigua cítara en su mano y las melodías interpretadas por Minren, los conocía como la palma de su mano porque fue él quien le enseñó a Minren. Podría desatar un poder aterrador de esta antigua cítara usando el poder del emperador de Minren y su intención inmortal. En el momento en que Li Ye estaba siendo castigado en el pabellón fantasma, también ocurrió un evento celestial aterrador en la antigua secta del incienso de purificación. Este día, fuera de la antigua secta del incienso de purificación, había un enorme barco antiguo volando hacia ellos. Este barco era extremadamente grande, tenía una longitud de 10 millas. Cuando voló en el cielo, proyectó una sombra aterradora en el suelo. El antiguo barco parecía una fortaleza móvil. Absorbió y escupió antiguas luces brillantes. El cuerpo del barco estaba grabado con runas mágicas y formaciones que se movían continuamente, emancipando el poder del Gran Dao. Sin duda, esta nave no solo podría volar en el cielo, sino que también podría defenderse de los ataques de los cultivadores. En este antiguo barco, una energía de sangre carmesí, junto con un antiguo aura de noble real, se derramó libremente sin ninguna intención de reprimirse. Los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación sintieron el poder rodante del aura del noble real, incluso desde lejos. Este tipo de llegada no fue una visita amistosa, fue una clara provocación contra la antigua secta del incienso de purificación. En el momento en que el antiguo barco llegó a las afueras de la antigua secta del incienso de purificación, 800 soldados del barco rugieron simultáneamente, fue tan poderoso como un tsunami que abarcó toda la antigua secta del incienso de purificación. Sacudió ensordecedoramente los oídos de los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación y provocó que sus energías sanguíneas se volvieran locas. En un instante, el sonido de las campanas resonó por toda la secta, advirtiendo a los discípulos que los enemigos se acercaban. Sin embargo, aunque el antiguo barco llegó a la secta, no comenzó su ataque. El antiguo barco gigante simplemente se detuvo más allá del límite de la antigua secta del incienso de purificación. En medio de todo, tanto la cima como la base de la secta estaban alarmadas. No fueron solo los líderes y protectores seccionales, incluso los 6 ancianos no podían quedarse quietos en sus sillas. En el momento en que el primer anciano abandonó el pico principal, vio una bandera en el antiguo barco que estaba bordada con la palabra guerra, y no pudo evitar oscurecer su expresión. En el reino joya celestial, los nobles reales que podrían tener la palabra guerra en su barco de esta manera podrían contarse con los dedos. Actualmente, no tenía que mirar, ya sabía quién era la persona. Miente Sanhou. Un noble real cuyo título fue otorgado por el emperador mortal del reino joya celestial, así como uno de los nobles reales más fuertes dentro del reino. Aunque no se originó en la secta Dios celestial sino en otra gran secta, prometió lealtad al emperador mortal. Había logrado muchos logros militares notables. En la frontera del reino de la joya celestial, había innumerables sectas más pequeñas que fueron eliminadas por sus manos. Li Zhanhou no solo era un valiente general del reino, sino que también era un personaje despiadado de renombre. Li Zhanhou trajo 800 soldados a las afueras de la antigua secta del incienso de purificación. Este asunto no solo alarmó a la antigua secta del incienso de purificación, sino que también alarmó a las otras sectas dentro del reino de la joya celestial, especialmente los más cercanos a la antigua secta del incienso de purificación. Se asustaron con la aparición del antiguo barco. El buque de guerra de Li Zhanhou, podría ser que el marqués vaya personalmente a la batalla. Al ver este antiguo barco, innumerables cultivadores se sorprendieron. La expresión de un maestro de secta cercano se oscureció y dijo: después de la concesión de su título, el marqués rara vez abandonaba la capital del reino. ¿Por qué apareció de repente aquí sin ninguna indicación? La aparición del antiguo barco hizo que muchos cultivadores lo siguieran en secreto. Verlo detenerse justo afuera de la antigua secta del incienso de purificación hizo que estos cultivadores se miraran entre sí, llenos de asombro. ¿Podría ser que Li Zhanhou esté atacando personalmente a la antigua secta del incienso de purificación? El rostro de un maestro de secta cambió de color y murmuró en voz baja:
En ese momento, los muchos personajes poderosos pensaban en muchos resultados diferentes. La antigua secta del incienso de purificación y la secta del Dios celestial eran enemigos mortales. Hoy, la secta del Dios celestial creó el reino de la joya celestial y fue erigido sobre los restos del antiguo reino de la antigua secta del incienso de purificación. El reino era aún más grande en territorio. En la guerra que ocurrió hace 30.000 años, el antepasado de la secta Dios celestial tomó medidas personalmente y la antigua secta del incienso de purificación fue completamente derrotada. Con su miserable derrota, la antigua secta del incienso de purificación no pudo hacer nada más que regresar a la tierra ancestral. Después de la gran derrota, la secta Dios celestial no aprovechó esta oportunidad para perseguirla, su antepasado tampoco mató personalmente a la antigua secta del incienso de purificación. Durante el declive de la antigua secta del incienso de purificación, ambas sectas todavía tenían escaramuzas menores, sin embargo, la secta Dios celestial todavía no destruyó la antigua secta incienso de purificación. Con respecto a este asunto, dentro del reino joya celestial e incluso en el gran territorio medio, circulaban muchas versiones diferentes de rumores. Algunos dijeron que la secta del Dios celestial no destruyó la antigua secta del incienso de purificación porque todavía tenía un ancestro monstruoso vivo que era extremadamente poderoso. Incluso el antepasado de la secta Dios celestial no estaba seguro de poder destruir la antigua secta del incienso de purificación de una sola vez. Hubo otro rumor de que el antepasado de la secta Dios celestial no estaba seguro de poder destruir la base del emperador de la antigua secta del incienso de purificación. Aunque la secta había declinado, al final, seguía siendo una secta creada por un emperador inmortal. Encima de esta tierra santa, los cimientos construidos por un emperador inmortal no podían ser sacudidos. La secta Dios celestial no confiaba en atacar esta fundación del emperador. Un rumor diferente decía que debido a que el emperador inmortal verdadero tesoro de la antigua secta del incienso de purificación todavía existía, la secta Dios celestial no podía destruirlo. Mientras el tesoro verdadero del emperador inmortal permaneciera en sus manos, la antigua secta del incienso de purificación no sería destruida. Pase lo que pase, para resumir, después de la victoria de la secta Dios celestial sobre la antigua secta incienso de purificación y la fundación del reino de la joya celestial, la secta Dios celestial nunca había atacado directamente a la antigua secta incienso de purificación. Pasaron rápidamente unos 10.000 años y, de repente, el buque de guerra de Lie Sanhou apareció fuera de la antigua secta del incienso de purificación. ¿Cómo es posible que los demás no se sorprendan? Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y el capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 75, soldados acercándose a las murallas de la ciudad 1. Capítulo 75, soldados acercándose a las murallas de la ciudad 1. La llegada de Lie Sanhou a la antigua secta del incienso de purificación causó un gran revuelo en todo el reino. El título de Lie Sanhou fue otorgado por el propio emperador mortal, por lo que, hasta cierto punto, representaba la voluntad del reino joya celestial y la secta Dios celestial. Dado que Lie Sanhou lideraba personalmente las tropas, podría significar que la secta Dios celestial finalmente había decidido tomar un movimiento contra la antigua secta incienso de purificación. Podría ser que la antigua secta del incienso de purificación haya caído por completo sin esperanza de resurgimiento, por lo que la secta Dios celestial finalmente volvió el cuchillo de carnicero contra ellos. Dijo un anciano de una secta diferente. Había un viejo monstruo que tenía algún conocimiento sobre la guerra de ese año, y dijo. Parece que Liu Zhanjian está realmente muerto, la secta Dios celestial finalmente quiere hacer un movimiento. Liu Zhanjian, ese año, era de ilustre prestigio. En las leyendas, Liu Zhanjian no era un genio común y corriente. Algunas personas dijeron que él era el discípulo del joven emperador Mu, pero otras también dijeron que era el gran discípulo del joven emperador Mu. Se rumoreaba que en la última guerra hace 30.000 años, Liu Zhanjian personalmente ordenó y luchó contra el antepasado de la secta Dios celestial. A pesar de que la antigua secta del incienso de purificación perdió desastrosamente, la secta del Dios celestial todavía temía a Liu Zhanjian, y no querían atacar la guarida de la antigua secta del incienso de purificación. Lie Sanhou, que dirigió personalmente tropas contra la antigua secta del incienso de purificación, hizo que otras herencias y sectas pensaran en muchas cosas. La antigua secta del incienso de purificación era de herencia del emperador inmortal y contenía las leyes de mérito y los tesoros del emperador inmortal Min Ren. Solo una ley de mérito del emperador o un tesoro del emperador varado en el mundo humano fue suficiente para que los ojos de las personas se enrojecieran de codicia. A pesar de que hubo rumores iniciales de que muchas de las leyes de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación se habían perdido, todavía tenía algunas leyes de mérito del emperador y leyes de mérito del modelo virtuoso. Esto fue suficiente para que innumerables sectas se sintieran abrumadas por la avaricia.
En este momento, muchas sectas estaban discutiendo en privado que la expedición personal de Lie Sanhou era por las leyes de mérito del emperador, o incluso por la ley secreta de la voluntad del cielo de la antigua secta del incienso de purificación. El buque de guerra que se detuvo justo afuera de la antigua secta del incienso de purificación causó que tanto los rangos superiores como inferiores de la secta estuvieran extremadamente alarmados. En este momento, la atmósfera de la secta era extremadamente tensa y los discípulos se prepararon mentalmente para la guerra. En ese momento, en el buque de guerra, una persona se puso de pie. Se trataba de un hombre de mediana edad con una figura alta y majestuosa. Estaba adornado con una armadura de batalla como un general en una expedición. Este hombre llevaba una diadema adornada con leopardos y tigres, y sus ojos brillaban con una ferocidad siniestra, llenos de un impulso amenazador. Una vez que se puso de pie, era como una montaña dorada y un pilar de jade. Estaba lleno de energía sanguínea incontrolada, como un gigantesco tsunami que se eleva por todo el cielo. Una energía sanguínea aterradora flotaba alrededor de su cuerpo. Parado allí, era como un leopardo cubierto de sangre, queriendo devorar humanos. Esto hizo que otros olieran la sed de sangre desde lejos. Lie Sanhou, general del reino de la joya celestial, vicioso subordinado del emperador mortal. No solo era un poderoso noble real, sino que también era un guerrero sediento de sangre. Jaja, hermano Heu, escuché que su secta era de herencia del emperador inmortal. Este general siempre ha admirado las leyes de mérito del emperador. Al escuchar que su gran secta tiene una ley de mérito del emperador sin igual, mi curiosidad no pudo evitar convertirse en un hormigueo. Así que hoy vine a aprender, queriendo ver el estilo invencible de las leyes de mérito del emperador inmortal Min Ren. Lie Sanhou estaba encima del buque de guerra y se rió con una actitud arrogante y autoritaria. Lie Sanhou fue directo al grano y sin rodeos lo llamó querer aprender, lo que provocó que las expresiones de toda la antigua secta del incienso de purificación se volvieran feas. Esta actitud presuntuosa era como si la antigua secta del incienso de purificación no tuviera a nadie de valor. En cuanto a la mayoría de los cultivadores de las otras sectas que observaban desde afuera, se miraron entre sí. Era como pensaban, Lie Sanhou de hecho vino por las leyes de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación. Contra la provocación de Lie Sanhou, el primer anciano Heu Tiesou aún no había aceptado, pero el segundo anciano Cao Xion saltó hacia adelante y gritó ferozmente. Little Bola, no seas arrogante, nuestra antigua secta del incienso de purificación no es un lugar que tolere tu descaro. Hoy, este asiento te dará una lección. Cuando terminó de hablar, el palacio del destino de Cao Xion flotó en el aire junto con energía verdadera en la parte superior de su cabeza y se subió a la parte superior del buque de guerra. Cao Xion fue el primero en aceptar el desafío, lo que provocó que los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación se miraran a los ojos. Frente al desafío de Cao Xion, Lie Sanhou lo miró fríamente una vez y luego dijo presuntuosamente. Solo Cao Xion, pero todavía te atreves a hablar en grande frente a este asiento, aléjate. Después de que salieron las palabras, una pancarta de sangre sobre la cabeza de Lie Sanhou cortó hacia abajo. Una vez que apareció el estandarte de sangre, inmediatamente atravesó 10.000 millas. El estandarte de sangre en el cielo era como una cortina de sangre oceánica que ocultaba el sol. Dentro del estandarte de sangre, innumerables cráneos flotaban arriba y abajo mientras sus angustiosos lamentos llegaban a miles de kilómetros de distancia. No se sabía cuántas vidas tomó y devoró este estandarte de sangre. Estandarte de sangre, la verdadera energía de Lie Sanhou. Al ver el estandarte de sangre cortando hacia abajo, las expresiones de muchas personas cambiaron enormemente y perdieron la voz. Abierto. Cao Xion gritó fuerte y su verdadera energía atravesó el cielo y se encontró con el estandarte de sangre. Un boom sonó fuertemente. Incluso cuando Cao Xion estaba tomando prestada la energía pura del mundo, todavía no podía bloquear un ataque de Lie Sanhou. Cao Xion fue derribado por el estandarte de sangre y arrojó una bocanada de sangre, inmediatamente se retiró. Aunque el cultivo de Cao Xion no era superficial y podía considerarse el segundo más fuerte de la secta, en comparación con un noble real, la diferencia era demasiado grande. Lie Sanhou miró fríamente a su alrededor y dijo con desdén. Pequeño héroe con nombre, tu talento no es suficiente para alcanzar la cima, no eres más que un insecto recorriendo su gran boca, queriendo morir. Cao Xion enrojeció de ira y gritó. Little Bola, lucharé contra ti hasta la muerte. Sin embargo, en este momento, el primer anciano Heu Tiesou detuvo a Cao Xion y les dijo a los otros ancianos. Escolta al hermano Cao de regreso y cura sus heridas. Hermano Cao, usted no es su rival, deja ir al hermano mayor. Cao Xion todavía quería pelear, pero los otros ancianos lo consolaron y lo detuvieron, por lo que tuvo que regresar de mala gana para curarse. En este momento, el primer anciano Heu Tiesou miró fríamente a Lie Sanhou con ojos feroces.
Se produjo un fuerte boom y la energía sanguínea del primer anciano era como el océano, continua sin pausas. Cada uno de sus encantamientos de Dao viajó alrededor de su cuerpo. La parte más aterradora fue que encima de su cabeza había un Kunpeng flotando. En el momento en que el Kunpeng dejó escapar un fuerte rugido, voló hacia la cúpula del cielo y el gigantesco Kunpeng inmediatamente aplastó la cúpula. En este momento, el Kunpeng miró hacia las 8 direcciones, abarcando a todos los seres vivos, y la presión aterradora sin igual aplastó a todos sus enemigos. El Kunpeng era considerado la existencia más fuerte de este mundo, cada hebra de sus energías era capaz de asfixiar los cielos y la tierra. Contra un enemigo tan fuerte, el primer anciano no reprimió nada y reveló directamente su poder de noble real. Las 6 variantes de Kunpeng. Al ver el Kunpeng colapsar el cielo, los corazones de muchos cultivadores poderosos se estremecieron. Las leyes de mérito del emperador eran realmente dignas de su nombre, incomparables en todas las generaciones. No importa cuán poderosa fuera una ley de mérito de Paragón virtuoso, no se podía comparar con una ley de mérito de emperador. En este momento, Kunpeng intimidó los cielos, provocando que otros no pudieran respirar. Una ley de mérito del emperador completa en manos del poder de un noble real era monstruosa. En el mismo rango de noble real, si el oponente no practicara también una ley de mérito del emperador, querría evitarlos y retirarse. Si quieres pelear, este viejo peleará contigo. En este momento, el primer anciano Heu Tiezhou dominaba los cielos. Como descendiente de la herencia del emperador inmortal, aunque sus talentos no eran buenos, definitivamente no era un cobarde. Terminó de hablar, dio un paso adelante e invadió el espacio frente a Lie Sanhou. Lie Sanhou cambió su expresión y rugió. El estandarte de sangre se derrumbó, un estandarte para derribar y destrozar el tejido del espacio. El mar de sangre sin límites quería sumergir a Heu Tiezhou y disolverlo. El Kunpeng saltó al cielo y movió su cola, como un pez gigante que quisiera saltar libremente fuera del vasto mar. Se produjo un fuerte golpe. Esta cola gigante destrozó fácilmente el mar de sangre de Lie Sanhou. Encima del estandarte de sangre, Lie Sanhou inmediatamente retrocedió unos pasos. Morir. La expresión de Lie Sanhou se volvió fea. Gritó locamente y activó su estandarte de sangre. De repente, 18 imágenes de sangre salieron del estandarte de sangre. Cada uno se elevaba a 10.000 sang, sus fuertes y feroces rugidos sacudieron los cielos y la tierra. Diagrama de gigantes sangrientos. Una vez que salieron los gigantes sangrientos, pisotearon el mundo. Las expresiones de todos cambiaron mucho, esta era la verdadera energía de Lie Sanhou. Absolutamente poderoso, quien sabía cuántos nobles reales habían sido asesinados por esta técnica. Abierto. Cada uno de los gigantes pisoteó los cielos y se precipitó hacia adelante. Heu Tiezhou no se desanimó y continuó activando las 6 variantes del Kunpeng. El Kunpeng dejó escapar un largo rugido y se lanzó hacia abajo. La cola del Kunpeng no pudo ser mitigada y cada gigante de sangre colapsó inmediatamente. En el momento del impacto, los gigantes eran como trozos de papel. Estallido. El Kunpeng destruyó fácilmente el verdadero diagrama de energía de Lie Sanhou. Cuando la cola del Kunpeng cayó, Lie Sanhou esencialmente no pudo detenerlo y fue lanzado a 1000 millas de distancia, rociando una bocanada de sangre. Al ver esta escena, todos no pudieron evitar respirar aire frío. Toda la antigua secta del incienso de purificación estaba extasiada y comenzaron a vitorear. Las leyes de mérito del emperador son tan terribles. Heu Tiezhou ni siquiera dejó salir su verdadera energía. Solo usó la ley del mérito del emperador para derrotar la verdadera energía de Lie Sanhou. Este asunto es simplemente espantoso. Los cultivadores que observaban la pelea, sin importar si era un tirano de un dominio o el jefe de una secta, sus rostros no pudieron evitar cambiar mucho. Las 6 variantes del Kunpeng. Según las leyendas, es la ley de mérito del emperador central más fuerte del emperador inmortal Min Ren, esta habilidad es increíble. Mucha gente perdió los colores al ver esta escena. Hoy, finalmente tuvieron la oportunidad de presenciar el poder de la ley de mérito del emperador. Sus corazones empezaron a latir más rápido. ¿Ley del mérito del emperador, eh? Esto era demasiado desafiante para el cielo. No eres suficiente. En este momento, la dominación de Heu Tiezhou atravesó los cielos. En un instante, pudo alcanzar a Lie Sanhou, y el Kunpeng que se manifestaba en la realidad lo pisoteó. Devolver. Lie Sanhou rugió fuertemente y convocó un diagrama divino. Una vez que apareció este diagrama divino, instantáneamente se convirtió en interminables montañas y ríos y succionó a Heu Tiezhou hacia adentro. El diagrama divino se manifestó en montañas y ríos, otros solo podían ver las tenues sombras. Lo siguiente fueron ruidos retumbantes.
Apenas se podía ver a Getieso saltando hacia el cielo dentro de la interminable formación de montañas y ríos. Su Kunpeng se movía sin obstáculos en los cielos y la tierra, y su misteriosa energía verdadera recorrió las 8 direcciones. Quería escapar de este diagrama varias veces, pero la formación seguía reprimiéndolo. Dentro de mi diagrama de ríos y montañas Jiangzhou, veamos si puedes causar olas. Lie Sanhou frunció el ceño con frialdad y, en un instante, también entró en el diagrama, tomó el control de la formación y la pelea con Heu Tiezhou continuó dentro del diagrama divino. Diagrama de las montañas y los ríos de Jiangzhou. Al ver esta formación atrapando a Heu Tiezhou, muchas personas se sorprendieron en secreto. Un maestro de secta que estaba viendo la pelea exclamó: escuché que la familia Lie tiene un santo antiguo insondable que estaba bien versado en técnicas de formación y estaba investigando formaciones antiguas. Creó un diagrama divino llamado diagrama de ríos y montañas Jiangzhou. Escuché que si esta formación tuviera toda su fuerza, sin mencionar a los santos antiguos, incluso podría derrotar a los monarcas celestiales. Recordatorio: héroe nombrado IGT, noble real IGT, ser iluminado IGT, santo antiguo IGT, soberano celestial IGT, monarca celestial IGT, modelo virtuoso IGT, emperador inmortal. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 76, soldados acercándose a las murallas de la ciudad, 2. Capítulo 76, soldados acercándose a las murallas de la ciudad, 2. Heu Tiezhou está en problemas. Incluso si Lie Sanhou no pudiera activar 10 partes de esta formación, aún sería suficiente para matarlo. Al ver esta escena, todos sacudieron la cabeza con lástima. La antigua secta del incienso de purificación quedó horrorizada al ver a Getieso atrapado en la formación. Los 4 ancianos perdieron su color, la situación era muy desventajosa para la secta. Sin embargo, todos subestimaron la fuerza de Heu Tiezhou. Esta batalla duró 3 días y 3 noches. Aunque estaba atrapado, utilizó el poder de las 6 variantes del Kunpeng y maniobró libremente. A pesar de que no podía matar una salida del diagrama de ríos y montañas Jiangzhou, si Lie Sanhou quisiera matar a Heu Tiezhou dentro de la formación, esta tampoco fue una tarea fácil. En este momento, Heu Tiezhou y Lie Sanhou perseveraban dentro de la formación y ambos no pudieron reprimir al otro. Heu Tiezhou era realmente reservado. Antes pensaba que era solo un héroe nombrado, sin embargo, era impensable que fuera un noble real experimentado. Los corazones de toda la antigua secta del incienso de purificación colgaban en lo alto de una jaula en lo alto. Por el momento, solo Heu Tiezhou en la secta tenía el poder de defender personalmente una dirección. Los otros 4 ancianos solo eran héroes nombrados y no pudieron ayudar. Incluso si los 4 lucharan juntos, aún no podrían competir contra Lie Sanhou. Todos los discípulos sabían que una calamidad había caído sobre la secta, incluido Lie, quien fue castigado dentro del pabellón fantasma. Mientras que la presión de un noble real inundó toda la antigua secta del incienso de purificación, Lie simplemente solo miró a lo lejos una vez. Fuera de la secta, la gran batalla se había prolongado durante 5 días y 5 noches, y el punto muerto continuó con Heu Tiezhou incapaz de escapar y Lie Sanhou incapaz de matarlo. Heu Tiezhou no pudo rendirse, y Lie Sanhou definitivamente no pudo retirar sus tropas, por lo que ambos solo pudieron continuar con este acto. En la aparentemente tranquila quinta noche, el pabellón fantasma se volvió aún más espantoso. Lie estaba meditando con los ojos cerrados en el salón principal, era como si la batalla fuera de la antigua secta del incienso de purificación no tuviera nada que ver con él. El tranquilo pabellón fantasma parecía estar embrujado durante esta noche silenciosa. Había pasado una cantidad de tiempo desconocida y, de repente, una ráfaga de viento abrió los ojos de Lie, frente a él había una persona. Lie examinó a la persona que estaba frente a él y, sonriendo, preguntó: Elder Cao, la noche ya es muy tarde, ¿por qué viniste aquí? En este momento, parado frente a Lie estaba el Elder Cao, que se estaba recuperando de sus heridas dentro de la secta. Cao Xion miró a Lie con una mirada escalofriante, pero su semblante era alegre, él felizmente dijo: Mi buen y talentoso sobrino, los otros ancianos me pidieron que viniera a enseñarte la ley del mérito del cielo de la luz del día. ¿Ley del mérito del cielo de la luz del día? Al escuchar esto, Lie no pudo evitar sonreír y dijo: Elder Cao, escuché que la ley del mérito del cielo de la luz del día era una ley secreta de la voluntad del cielo menor de nuestra antigua secta del incienso de purificación. Aunque es solo una ley menor, su importancia es incluso mayor que las leyes de mérito de Virtuous Paragon. Todos los ancianos deben estar de acuerdo antes de transmitir esta técnica. Mi venida aquí para darles la ley de mérito del cielo diurno fue decidida por unanimidad por los ancianos. Cao Xiong continuó ocupado.
Actualmente, una calamidad ha golpeado a nuestra secta y el primer hermano está atrapado dentro de una formación. Los ancianos necesitan un milagro y nosotros necesitamos una ley secreta de la voluntad del cielo para venir al rescate. Con suerte, el buen sobrino podría soñar y ver al patriarca, para poder otorgarte la ley secreta de la voluntad del cielo. Al escuchar las palabras de Kaosion, Li Ye vaciló por un momento y luego respondió. Elder Cao, me temo que esto no funcionará. Incluso con la instrucción del sueño, todavía necesitaría varios meses. Kaosion dijo apresuradamente. Pruébalo una vez por ahora para ver si puedes ver al patriarca o no en tu sueño. Si no, pensaremos en otra cosa. Li Ye también dijo apresuradamente. Está bien, lo intentaré un rato. ¿Trajo el Elder Cao la ley del mérito del cielo de la luz del día? Kaosion sacó un manual y dijo. Este asunto era demasiado urgente, la copia original de Delatzka no fue llevada. Te traje una copia escrita a mano. Li Ye aceptó el manual e iba a abrirlo, sin embargo, volvió a dudar, dejó el manual, miró a Kaosion y dijo. Anciano Cao, aunque soy solo un discípulo de tercera generación, con respecto a este grave asunto, todavía sé que la ley secreta de la voluntad del cielo tiene la mayor importancia en la fundación de nuestra secta. Quiero conocer a los otros ancianos una vez. No es que sospeche del Elder Cao, pero como este asunto es tan importante, necesito verlos para saber realmente que fue un acuerdo unánime. Mi buen sobrino, esta es nuestra crisis existencial frente a nuestros ojos. Los otros ancianos están afuera para contener a los poderosos enemigos y no pueden regresar en este momento, solo podían confiármelo a mí. Kaosion dijo apresuradamente con expresión preocupada. Luego puso los ojos en blanco y luego dijo. Si un buen sobrino realmente quiere conocer a los otros mayores, que así sea. Simplemente te guiaré hacia ellos. Esto no podría ser mejor. Habiendo escuchado esto, Li Ye asintió con la cabeza, pero luego sacudió la cabeza y dijo. Anciano Cao, me temo que esto no será suficiente ya que todavía estoy cumpliendo mi castigo en este momento. Tengo que quedarme en el Ghost Pavilion otro medio año, no me puedo ir. Es un momento de vida o muerte para nosotros, y los mayores habían decidido abolir tu castigo, buen sobrino. No tenemos mucho tiempo, apúrate y sígueme. Kaosion dijo con impaciencia. Li Ye vaciló por un momento y luego volvió a sacudir la cabeza y dijo. Anciano, esto todavía no sirve. Protector Mo es responsable de vigilarme. Si quiero salir de este lugar, primero tenemos que informarle. ¿Qué tal esto? El Elder Cao rápidamente trae al Protector Mo aquí y nos iremos juntos. Deja de hablar mucho. En ese momento, Kaosion perdió la paciencia y dijo. Te dejé ir, así que ve conmigo. Li Ye dijo mientras miraba a Kaosion. Elder Cao, ¿cuál es el significado de esto? Solo estoy siguiendo el protocolo normal. Como anciano de la antigua secta del incienso de purificación, debes conocer los procedimientos exactos. Menos basura sin sentido. Sígueme ahora mismo. La mirada de Kaosion se volvió feroz, liberando y absorbiendo intenciones violentas, y dijo gravemente. ¿Vas a caminar solo o tendré que llevarte? En este punto, Li Ye de repente pareció entender. Dio un paso atrás mientras abrazaba su cítara, dijo sorprendentemente. Anciano Cao, no vino aquí por petición de los otros ancianos. Jaja, todavía no puede ser considerado estúpido. Al ver las sospechas de Li Ye, Kaosion decidió detener su pretensión. Dijo gravemente. Si quieres vivir, sígueme ahora mismo, de lo contrario, este asiento tomará medidas personalmente y haré que tu cara sea bonita. Parecía que Li Ye en este momento finalmente se había calmado. Miró a Kaosion y dijo. ¿Entonces parece que el Elder Cao quiere apoderarse de la ley secreta de la voluntad del cielo? Sin embargo, incluso si el patriarca Dao me instruye en mis sueños, todavía no te lo daría. Jaja, no necesitas preocuparte por esto. Espera hasta que este asiento te lleve a un lugar aislado y te encarcele. En ese momento, este asiento no tendrá miedo de tu desafío. Dijo Kaosion con una risa tortuosa. Li Ye sacudió la cabeza y dijo. Si desaparezco, me temo que el protector Mo lo descubrirá rápidamente. Kaosion se rió sombríamente y luego dijo. ¿Y qué si se entera? Jeje, en este momento, un desastre ha caído sobre la antigua secta del incienso de purificación, es un desastre y no hay precauciones en el Ghost Pavilion. ¿Quién puede decir que no aprovechaste esta caótica oportunidad para escapar? Jeje, si hubiera una página o dos de una copia de la ley del mérito del cielo diurno, entonces me temo que todos sospecharán que eres un espía que se coló en la secta solo por la ley del mérito del cielo diurno y la ley secreta de la voluntad del cielo. En ese momento, el protector Mo y los demás serán tus cómplices. Li Ye negó con la cabeza.
Anciano Cao, tiene demasiada confianza en sus cálculos. ¿No tienes miedo de que los otros ancianos se den cuenta? Ukuk, ¿los otros ancianos se darán cuenta? Tal vez después de este desastre, podría haber un nuevo maestro de secta para la antigua secta del incienso de purificación. Si Heu Tiesou muriera atrapado en la formación, la secta necesitaría un anciano capaz para liderarla contra los poderosos oponentes. Además, el actual maestro de secta es débil e inútil. Ha llegado una calamidad, pero ella cobardemente se escondió afuera, por lo tanto, me temo que toda la antigua secta del incienso de purificación tendrá que tomar una decisión sabia. Cao Xiong pensó en sus cálculos y no pudo evitar reírse tortuosamente.